¿Sabes qué? Hay películas que simplemente marcan una época, y Twilight es definitivamente una de ellas. Cuando salió en 2008, nadie imaginaba que esta historia de vampiros brillantes iba a convertirse en un fenómeno cultural que dividiría al mundo entre equipos rivales de fans apasionados. Pero antes de meternos en esas batallas épicas, hablemos de lo básico. ¿De qué va realmente esta película? La premisa es bastante directa pero efectiva. Tenemos a Bella Swan, una chica de 17 años que se muda de la soleada Phoenix, Arizona, a Forks, Washington, literalmente uno de los lugares más lluviosos y nublados de Estados Unidos. Y no es solo un cambio de clima, es un cambio de vida completo. Bella deja atrás a su madre Renée y a su nuevo esposo para irse a vivir con su padre Charlie, el jefe de policía del pueblo. Imagínate, pasar de una ciudad vibrante a un pueblito donde probablemente todos se conocen, y el evento más emocionante del año es cuando abren una nueva cafetería. Pero aquí viene lo interesante. En su primer día de escuela, Bella conoce a Edward Cullen, y ahí es cuando su vida aburrida se convierte en cualquier cosa menos ordinaria. Edward no es un chico normal, aunque al principio ella no lo sabe. Hay algo extraño en él, algo misterioso que la atrae como un imán. Resulta que Edward y su familia son vampiros, pero no de esos que ves en las películas clásicas de horror. Estos vampiros han elegido vivir de manera diferente, alimentándose solo de sangre animal en lugar de humana. Se hacen llamar vegetarianos, lo cual es bastante irónico si lo piensas. La película explora esta relación imposible entre una humana mortal y un vampiro inmortal, todo mientras Bella debe enfrentarse a los peligros reales que vienen con enamorarse de alguien que literalmente podría matarla sin querer. Es Romeo y Julieta, pero con colmillos y poderes sobrenaturales. Esta no es una historia nueva en su esencia. El amor prohibido entre dos mundos diferentes ha sido explorado por siglos en la literatura, pero Twilight le da un giro moderno que resonó particularmente con audiencias jóvenes de principios del siglo XXI. Ahora, hablemos de los personajes principales porque sin ellos, esta historia no sería nada. Bella Swan es nuestra protagonista, interpretada por Kristen Stewart, quien en ese momento no era tan conocida como lo es ahora. Había aparecido en películas como Panic Room junto a Jodie Foster cuando era niña, y en Into the Wild, pero Twilight la catapultó a un nivel completamente diferente de fama. Bella es interesante porque no es tu típica heroína de película adolescente. Es torpe, introvertida, un poco sarcástica, y definitivamente no se considera a sí misma como alguien especial. Se tropieza con sus propios pies, dice cosas incómodas, y preferiría estar leyendo un libro clásico que ir a una fiesta. Pero precisamente esas cualidades la hacen relatable para millones de personas. No es perfecta, y eso es refrescante en un género donde las protagonistas a menudo son extraordinarias de alguna manera obvia. En el libro, mucho de la caracterización de Bella viene de su voz narrativa interna, sus pensamientos y observaciones sobre el mundo alrededor de ella. Traducir eso a la pantalla fue un desafío que Kristen Stewart enfrentó, interpretando a Bella con una cualidad contemplativa, casi reservada. Algunos críticos lo vieron como actuación plana, pero otros argumentaron que capturaba perfectamente a una chica que está constantemente en su propia cabeza, procesando y observando más de lo que participa activamente. Luego tenemos a Edward Cullen, interpretado por Robert Pattinson, quien se convirtió en el objeto de deseo de toda una generación después de esta película. Pattinson había sido relativamente desconocido antes de esto, con su papel más notable siendo Cedric Diggory en Harry Potter y El Cáliz de Fuego, donde tuvo una muerte memorable pero tiempo de pantalla limitado. Edward tiene 108 años, aunque aparenta 17, y ha pasado casi un siglo en la escuela secundaria, repitiéndola una y otra vez con su familia adoptiva mientras se mudan de lugar en lugar, cada pocos años para evitar que la gente note que no envejecen. Pobre tipo. Imagínate tener que hacer álgebra por centésima vez y pretender que te importan los dramas sociales de la secundaria cuando tienes más de un siglo de experiencia de vida. Edward es misterioso, protector hasta el extremo, y lucha constantemente con su naturaleza vampírica, especialmente cuando está cerca de Bella, porque su sangre es particularmente tentadora para él. Es como poner tu comida favorita frente a ti y decirte que no puedes comerla nunca. Cada momento que pasa con ella requiere un control monumental sobre sus instintos. Esta tensión constante entre su amor por ella y el peligro literal que representa para ella es el corazón emocional de la película. Edward se describe a sí mismo como un monstruo,
un asesino, aunque haya pasado décadas absteniéndose de sangre humana. Ese autoodio y la creencia de que no tiene alma, que está condenado, es central para su personaje y hace que su amor por Bella sea aún más significativo porque ella representa todo lo bueno, puro y vivo, que él cree haber perdido. Jacob Black, interpretado por Taylor Lautner, también aparece en esta primera película, aunque su papel es relativamente pequeño comparado con las secuelas. Jacob es el amigo de la infancia de Bella, hijo de Billy Black, quien es amigo de Charlie desde hace años. En esta primera película, Jacob es simplemente un chico amigable y cálido que ayuda a Bella a conectar con sus vagos recuerdos de visitar Forks cuando era niña. Taylor Lautner en este punto era solo un adolescente delgado de 16 años con un papel pequeño, muy diferente del Jacob musculoso y transformado que veremos en New Moon y Eclipse. Jacob es cálido, amigable y representa una conexión con la vida normal que Bella está dejando atrás. Su presencia en la playa, donde le cuenta a Bella las viejas leyendas de su tribu sobre los fríos, es crucial para la trama, porque es cuando Bella comienza a atar cabos y a sospechar que Edward no es humano. Jacob piensa que está contando historias folclóricas antiguas, leyendas que su padre y los ancianos de la tribu todavía toman en serio, pero que él considera mayormente superstición. No tiene idea de que está revelando la verdad literal sobre los Cullen. Los Cullen son una familia completa, y cada miembro aporta algo único a la dinámica. Está Carlisle, el patriarca y médico del pueblo, interpretado por Peter Facinelli. Carlisle es fascinante porque fue convertido en vampiro en el siglo XVII, durante una caza de brujas en Londres, cuando su padre, un clérigo anglicano, lo envió a rastrear vampiros. Fue mordido y logró esconderse durante su transformación para no ser quemado por su propio padre. Pasó siglos en agonía moral sobre su naturaleza hasta que finalmente probó con sangre animal y descubrió que podía sobrevivir sin matar humanos. Eventualmente estudió medicina y ha trabajado como médico durante siglos, salvando vidas en lugar de tomarlas, rodeándose del olor a sangre constantemente como forma de fortalecer su resistencia. Es una de las criaturas más compasivas y morales en toda la saga, y es el fundador de esta filosofía de vida vegetariana que su familia adoptiva sigue. Esme, la matriarca amorosa interpretada por Elizabeth Reeser, fue convertida por Carlyle después de intentar suicidarse en los años 20 tras la muerte de su bebé. Carlyle la había tratado años antes cuando era adolescente después de un accidente, y cuando la encontró décadas después al borde de la muerte, no pudo soportar perderla. Su amor es presentado como el ideal, un amor que ha durado casi un siglo y sigue siendo fuerte. Esme es la figura maternal cariñosa, la que trabaja en restaurar casas antiguas como hobby, la que crea el hogar para esta familia poco convencional. Alice, interpretada por Ashley Greene, es probablemente uno de los personajes más queridos de toda la saga. Puede ver el futuro, aunque sus visiones son subjetivas y pueden cambiar según las decisiones que las personas tomen. No recuerda su vida humana porque fue internada en un asilo a principios del siglo XX, probablemente por sus visiones que fueron interpretadas como locura, y fue convertida por un vampiro que trabajaba allí para salvarla de otro vampiro que la estaba cazando. Es energética, optimista, obsesionada con la moda, y se vuelve la mejor amiga de Bella casi inmediatamente. Alice ve a Bella como la hermana que siempre quiso, y sus visiones le han mostrado que Bella se convertirá en parte de su familia, lo cual la emociona enormemente. Jasper, interpretado por Jackson Rathbone, es la pareja de Alice. Tiene el poder de sentir y manipular las emociones de otros, lo cual debe ser increíblemente útil en situaciones tensas. Jasper tiene un pasado oscuro que apenas se menciona en esta primera película. Fue convertido durante la Guerra Civil Americana y pasó casi un siglo en las violentas guerras territoriales de vampiros en el sur, antes de que Alice lo encontrara y lo llevara a los Cullen. Él es el miembro más nuevo de la dieta vegetariana, habiendo pasado décadas bebiendo sangre humana, por lo que tiene más dificultades para controlarse alrededor de humanos. Esto se vuelve importante en New Moon, pero en Twilight simplemente lo vemos como el miembro más reservado y tenso de la familia. Rosalie, interpretada por Nikki Reed, es un personaje complejo y fascinante. Al principio, trata a Bella con frialdad, no por animosidad personal, sino por envidia de su humanidad y resentimiento porque Bella está dispuesta a renunciar a ella con tanta facilidad. Rosalie nunca quiso ser vampira. Era una joven hermosa en los años 30 comprometida para casarse cuando fue violada y asesinada por su prometido y sus amigos.
Carlyle la encontró muriendo en la calle y la convirtió, y aunque está agradecida de estar viva, le molesta que le hayan arrebatado su vida mortal, incluyendo la oportunidad de envejecer naturalmente, casarse y tener hijos. La infertilidad vampírica es particularmente dolorosa para ella. Bajo su apariencia fría y hermosa, se esconde un personaje trágico, y su hostilidad inicial hacia Bella proviene de un profundo dolor. Emmett, interpretado por Kellan Lutz, es el polo opuesto de Rosalie en temperamento, a pesar de que son pareja. Es un bromista, un hermano mayor alegre que ha aceptado plenamente su naturaleza vampírica y disfruta de su fuerza sobrehumana. En la década de 1930, Emmett fue atacado por un oso, y Rosalie lo encontró y lo llevó a Carlyle para convertirlo en vampiro. Él es el más fuerte del grupo, siempre listo para pelear, pero también increíblemente leal y cariñoso con su familia. La dinámica familiar es interesante porque no son los vampiros solitarios y atormentados del folclore tradicional. Son una familia funcional, aunque poco convencional, que intenta integrarse en la sociedad humana mientras mantiene su secreto. Se apoyan mutuamente, tienen tradiciones y toman decisiones importantes juntos. Para Bella, que creció en un hogar separado con padres divorciados que vivían en extremos opuestos del país, la unidad familiar de los Cullen resulta increíblemente atractiva. Charlie Swan, el padre de Bella, interpretado por Billy Burke, es ese padre torpe pero encantador que intenta reconectar con su hija adolescente después de años de distanciamiento. Charlie y Renee se divorciaron cuando Bella era bebé, y ella creció principalmente con su madre en Arizona, visitando a Charlie solo durante vacaciones de verano, hasta que decidió que ya no quería seguir viniendo cuando era adolescente. Así que cuando Bella decide mudarse con él permanentemente, es claramente feliz, pero también completamente fuera de su elemento sobre cómo ser padre a tiempo completo de una adolescente de 17 años. Billy Burke trae un encanto maravilloso al papel, con Charlie siendo tímido, práctico, obsesionado con la pesca y el fútbol, y claramente amando a su hija, incluso cuando no sabe cómo expresarlo en palabras. Sus intentos de cocinar para ella, comprarle un camión como regalo de bienvenida, hacer conversación incómoda durante cenas silenciosas, son momentos genuinamente dulces y a menudo cómicos. La escena donde limpia su pistola ostentosamente cuando Edward viene a recoger a Bella es un clásico momento padre protector que Burke interpreta perfectamente. Y luego están los antagonistas, James, Victoria y Laurent, un trío de vampiros nómadas que no comparten la filosofía vegetariana de los Cullen. James, interpretado por Cam Higandet, se convierte en la principal amenaza cuando se obsesiona con cazar a Bella. Es un rastreador, un cazador nato, que encuentra más placer en la caza que en la alimentación real. Una vez que los Cullen muestran su protección de Bella, su instinto competitivo de cazador se activa, y ella se convierte en su presa personal, el desafío ultimate. Victoria, interpretada por Rachel Lefevre en las primeras dos películas, es la pareja de James, salvaje y leal. Su cabello rojo brillante y su naturaleza felina la hacen visualmente distintiva. Laurent, interpretado por Eddie Gazegui, es el más civilizado del trío, el que actúa como diplomático cuando se encuentran con los Cullen en el campo de béisbol. Cuando Summit Entertainment decidió adaptar Twilight, estaban tomando un riesgo calculado. Las películas de vampiros habían tenido éxito variable en taquilla. Entrevista con el vampiro había funcionado bien en los 90, pero muchas otras habían fracasado. Sin embargo, Summit vio el potencial en la masiva base de fans que los libros de Stephen E. Meyer habían acumulado. Para 2008, la serie de libros Twilight ya era un fenómeno editorial con millones de copias vendidas mundialmente. La pregunta era si podían capturar esa magia en la pantalla con un presupuesto relativamente modesto. El presupuesto de $37 millones no es pequeño para una película independiente, pero es modesto para lo que esperaban sería un blockbuster. Para poner esto en perspectiva, Harry Potter y el Príncipe Mestizo, que salió el año siguiente, tuvo un presupuesto de 150 millones. Summit estaba apostando, pero no irresponsablemente. Mantuvieron los costos bajo control, mientras intentaban crear algo que honrara el material fuente y satisficiera a los fans. Los productores Greg Moradian, Wyke Godfrey y Karen Rosenfeld trabajaron estrechamente con Stephen E. Meyer, quien tuvo un nivel inusual de participación para una autora de material fuente. Visitó el set regularmente, consultó sobre decisiones importantes, dio feedback sobre el guión
E incluso tiene un cameo en la película durante la escena en el restaurante Bella Italia, sentada en una laptop, en una mesa detrás de Bella y Edward. Su participación aseguró que la adaptación permaneciera relativamente fiel a su visión original, lo cual era importante para los fans que estaban vigilando ansiosamente cada aspecto de la producción. La decisión de contratar a Catherine Hardwicke como directora fue Inspired. Hardwicke había probado su habilidad para capturar la angustia adolescente y las emociones intensas con películas como 13, que coescribió con Nicky Reed cuando Reed tenía solo 14 años, y Lords of Dogtown. Hardwicke entendía ese sentimiento visceral de ser adolescente, cuando cada emoción se siente magnificada, cuando el primer amor parece ser lo único que importa en el mundo. Trajo una sensibilidad indie a Twilight que la distinguió de blockbusters más pulidos y corporativos. Su enfoque fue crear intimidad y atmósfera sobre espectáculo, al menos en esta primera película. Hardwicke trabajó estrechamente con el director de fotografía Elliot Davis para crear el look distintivo de Twilight. Decidieron usar una paleta de colores desaturada, dominada por azules, grises y verdes, para hacer que Forks se sintiera perpetuamente nublado y un poco irreal, como si existiera en su propia burbuja separada del resto del mundo. Usaron luz natural, tanto como fue posible para mantener una calidad cruda y auténtica. Cuando vemos escenas en Arizona al principio de la película, hay un contraste visual inmediato con colores más cálidos, naranjas y amarillos, que se sienten completamente diferentes. Este contraste visual refuerza la idea de que Bella está dejando atrás calidez y sol por algo más frío, pero también más emocionante. El proceso de casting fue intenso y controversial, especialmente para los papeles principales. Cuando Stephenie Meyer escribió los libros, tenía sus propias ideas sobre quién debería interpretar a sus personajes. En su sitio web, había mencionado que Henry Cavill sería su Edward ideal, pero para el tiempo en que se hizo la película, Cavill ya estaba en sus 20 tardíos y era demasiado viejo para interpretar creíblemente a un estudiante de secundaria. Miles de actores hicieron audición para Edward y Bella. Kristen Stewart impresionó a Hardwicke con su audición, capturando esa calidad vulnerable pero determinada que Bella necesitaba. Stewart había leído los libros y entendía al personaje profundamente. Para su audición, Hardwicke vino a su casa y filmaron una escena íntima en la cama de Kristen, algo poco ortodoxo, pero que demostró la química y vulnerabilidad que Stewart podía traer al papel. Robert Pattinson fue más controversial. Cuando se anunció su casting, la reacción de muchos fans fue negativa. Hubo peticiones en línea exigiendo que fuera reemplazado con decenas de miles de firmas. Los fans tenían sus propias ideas sobre cómo debería verse Edward, y Pattinson, con su cabello despeinado y apariencia un poco desaliñada, no encajaba con las expectativas de todos. Pero Hardwicke vio algo en él. Pattinson había escrito y tocado música para su audición, componiendo una pieza al piano que demostraba la naturaleza artística y atormentada de Edward. Su química con Kristen Stewart en sus audiciones juntos fue innegable. Una vez que comenzaron a salir imágenes promocionales y el primer tráiler, la mayoría de los fans escépticos fueron ganados. El Pattinson que vieron en pantalla, con el cabello bronce de Edward perfectamente estilizado, los ojos dorados de lentes de contacto, la intensidad de Smoldering, era exactamente correcto. El resto del elenco se reunió de manera similar cuidadosa. Para los Cullen, necesitaban actores que pudieran parecer familia a pesar de venir de backgrounds completamente diferentes. Necesitaban belleza etérea, la capacidad de moverse con gracia sobrenatural y química entre ellos. Nicky Reed ya había trabajado con Hardwicke en 13, así que había una relación establecida allí. Ashley Greene tuvo que cortarse su largo cabello oscuro y usar una peluca de pixie cut negro para el papel de Alice. Jackson Rathbone trabajó en un acento sureño para Jasper, que terminó siendo un poco peculiar pero distintivo. Kellan Lutz fue elegido en parte por su físico. Necesitaban a alguien que pudiera parecer creíblemente el miembro más fuerte físicamente de la familia. Peter Facinelli tuvo que ser envejecido con maquillaje y peluquería rubios para parecer el patriarca de esta familia de adolescentes aparentes, a pesar de tener solo 30 y tantos años él mismo. Para los antagonistas, Cam Gigandet trajo una energía depredadora inquietante a James. Rachel Lefebvre, con su cabello rojo natural, era perfecto para Victoria. Eddie Gazegui, como Logan, proporcionó un contraste interesante como el miembro más razonable y civilizado del trío. Los actores secundarios que interpretan a los amigos humanos de Bella también fueron elegidos cuidadosamente. Anna Kendrick ya tenía credenciales impresionantes,
habiendo sido nominada al Tony por su trabajo en Broadway, y trajo un timing cómico natural a Jessica. Christian Serratos como Angela, Michael Welch como Mike, y los otros estudiantes crearon un ensemble creíble de compañeros de secundaria. La filmación ocurrió principalmente en Oregon y Washington entre febrero y mayo de 2008. Aunque el libro está ambientado en Forks, Washington, la producción usó varias locaciones en todo el Pacífico Noroeste. Portland, Oregon y sus alrededores proporcionaron muchas locaciones clave. La escuela secundaria es en realidad Kalama High School, en Kalama, Washington, una pequeña escuela que permitió que la producción se apoderara durante las semanas de rodaje. Los estudiantes reales de Kalama fueron usados como extras en algunas escenas, lo cual debe haber sido increíblemente emocionante para ellos. La casa de los Cullen es una estructura real llamada Hawk House, en Portland, una casa modernista impresionante, diseñada por el arquitecto Jeff Cobell. Con sus paredes de vidrio masivas, interiores minimalistas en blancos y grises, y ubicación boscosa, era perfecta para representar el hogar de esta familia de vampiros ricos y elegantes. Los propietarios permitieron que la producción filmara allí, y la casa se volvió tan icónica que se convirtió en atracción turística, con fans de Twilight visitando regularmente para tomar fotos, lo cual eventualmente se volvió problemático para los propietarios que solo querían privacidad. La casa de Charlie, por contraste, es mucho más modesta y vivida. Filmaron en una casa real en St. Helens, Oregon, que también se convirtió en destino de fans. El exterior con su porche y jardín frontal captura perfectamente esa sensación de casa de pueblo pequeño de clase trabajadora, donde un jefe de policía viviría. Las escenas del bosque fueron filmadas en varios parques estatales y bosques nacionales alrededor de Oregon y Washington. El Pacífico Noroeste es famoso por sus bosques densos y antiguos, árboles masivos cubiertos de musgo, niebla constante y vegetación exuberante. Estos bosques proporcionaron el ambiente perfecto para las escenas donde Edward muestra su velocidad a Bella, donde la familia Cullen caza, y para la escena crucial del Prado. La escena del Prado requirió una preparación significativa. Necesitaban encontrar una locación que pudiera llenarse con flores silvestres para crear este espacio mágico y hermoso donde Edward podría revelar su verdadera naturaleza. El equipo plantó literalmente miles de flores silvestres en el área que habían seleccionado en Columbia River Gorge. El resultado en pantalla es visualmente impresionante. Esta explosión de color y luz después de toda la tonalidad azul-gris del resto de la película. Es uno de los momentos más cinematográficamente hermosos de Twilight. El juego de béisbol también fue filmado en Columbia River Gorge, un área de impresionante belleza natural con el río, montañas y espacios abiertos necesarios para la escena. Filmar esta secuencia fue técnicamente desafiante porque necesitaban mostrar a los vampiros moviéndose a velocidades sobrehumanas, saltando distancias imposibles, golpeando la bola con fuerza que crearía sonido de trueno. Usaron una combinación de técnicas: wirework para hacer que los actores volaran por el aire, cámara de alta velocidad para crear efectos de super slow motion y CGI para aumentar sus movimientos. Los actores tuvieron que entrenar con coordinadores de dobles para hacer sus propias acrobacias tanto como fuera posible. La escena está cortada con energía frenética, acompañada por Supermassive Black Hole de Muse, creando uno de los momentos más memorables y divertidos de la película. La confrontación final en el estudio de ballet fue filmada en un estudio de danza real en Portland. El espacio con sus espejos del piso al techo, barras de ballet y pisos de madera dura crea un ambiente inquietante para la pelea. Los espejos multiplican todo, creando desorientación. La coreografía de la pelea entre James y los Cullen, con James lanzando a Bella alrededor como muñeca de trapo, tuvo que ser cuidadosamente planeada para verse brutal y aterradora mientras mantenía a Kristen Stewart segura. Usaron una combinación de la propia Stewart, una doble de riesgo, y muñecos para diferentes tomas. El momento donde James muerde a Bella y vemos la vena negra del veneno vampírico extendiéndose desde la herida de mordida fue logrado con efectos prácticos de maquillaje aumentados con CGI. Los efectos visuales fueron manejados principalmente por Side FX y CAS Hollywood, trabajando con un presupuesto que era modesto para los estándares de Hollywood. Tenían que crear vampiros que se movieran de manera sobrehumana, que brillaran al sol, cuyos ojos cambiaran de color, y que pudieran destrozarse en pedazos de mármol cuando fueran destruidos. Algunos de estos efectos funcionaron mejor que otros. El efecto de piel brillante cuando Edward sale al sol en el prado
fue logrado cubriendo a Robert Pattinson con un polvo brillante especial y gel reflectante, luego aumentándolo digitalmente en postproducción. El resultado es visualmente distintivo y memorable, aunque ha sido objeto de incontables burlas por fans y críticos. Las escenas donde Edward corre a velocidad de vampiro, especialmente cuando lleva a Bella en su espalda por el bosque, son probablemente los efectos menos exitosos. Pattinson fue filmado contra pantalla verde, luego digitalmente insertado en fondos de bosque que se mueven rápidamente. El resultado se ve notoriamente falso, con movimientos que no parecen obedecer física real. Es uno de los momentos más burlados de la película, generando incontables memes y parodias. En retrospectiva, incluso los creadores admitirían que esas escenas no salieron tan bien como esperaban, pero estaban trabajando con limitaciones de tiempo y presupuesto. Los lentes de contacto dorados que los actores Cullen tuvieron que usar eran increíblemente incómodos. Cada actor ha hablado en entrevistas sobre cuánto odiaban los lentes. Limitaban la visión periférica, se secaban y picaban, y tenían que ser removidos frecuentemente para dar descanso a los ojos de los actores. Pero eran visualmente esenciales para distinguir a los vampiros de los humanos. Los lentes tenían que ser hechos a medida para cada actor, y crear ese color dorado específico que se vería no humano, pero hermoso, requirió múltiples pruebas. Cuando los vampiros tienen sed, sus ojos se vuelven negros, lo cual requería un conjunto diferente de lentes oscuros. Los vampiros normales, que beben sangre humana, como James, Victoria y Logan, tienen ojos rojos, lo cual requería lentes rojos que eran igual de incómodos. El maquillaje para los vampiros fue diseñado para hacerlos lucir pálidos, casi translúcidos, con una calidad de piel casi de porcelana. El equipo de maquillaje trabajó para crear un look que fuera hermoso, pero ligeramente inhumano. Los actores Cullen pasaban horas en la silla de maquillaje cada mañana. Cuando se suponía que tenían sed, se añadían círculos oscuros bajo sus ojos, dándoles una apariencia ligeramente demacrada. Las venas eran a veces visibles bajo su piel pálida, otro recordatorio de su naturaleza no humana. El diseño de vestuario por Wendy Chuck tenía que equilibrar varios elementos. Los Cullen necesitaban verse lo suficientemente modernos para pasar como adolescentes en 2008, pero también eternamente elegantes, de maneras que sugerían que habían existido a través de múltiples décadas de moda. Chuck los vistió principalmente en una paleta de grises, blancos, negros y azules, manteniéndolos dentro del esquema de color frío de la película. Las texturas eran importantes: suéteres de cachemira, camisas de botones bien cortadas, chaquetas de cuero de alta calidad, jeans de diseñador. Nada demasiado trendy que fecharía rápidamente, pero nada tan formal que parecieran fuera de lugar en una secundaria. Edward específicamente viste en capas, casi siempre en esa paleta de grises y azules. Su icónica chaqueta de pied à côte gris se volvió objeto de deseo para fans, con muchos buscando réplicas. Alice es la más fashion forward de la familia, con Hardwicke imaginándola leyendo Vogue y manteniéndose actualizada en todas las tendencias. Sus outfits son más atrevidos, más juguetones, reflejando su personalidad energética. Rosalie viste para impresionar, siempre impecable, usando su apariencia como armadura. Emmett es más casual, camisetas y jeans que muestran su físico. Jasper es el más formal, a menudo en camisas de botones y chalecos que sugieren sus orígenes del siglo XIX. Bella, por contraste con los Cullen, viste de manera muy casual y práctica. Jeans, camisetas en capas, sudaderas, su icónica chaqueta azul. Usa Converse y botas prácticas. Su vestuario refleja que ella no está tratando de impresionar a nadie, que valora comodidad y practicidad sobre moda. Esto la hace más relatable para audiencias, pero también la distingue visualmente de los Cullen, en sus outfits cuidadosamente curados. Hay una progresión sutil a través de la película, donde los colores que Bella usa se vuelven gradualmente más fríos, más en línea con la paleta Cullen, reflejando visualmente cómo está siendo atraída más profundamente a su mundo. Charlie está casi siempre en su uniforme de policía, o ropa casual muy simple, camisetas de franela, jeans, ropa de pesca. Es el opuesto de pretencioso, reflejando su personalidad directa y práctica. Cuando se viste para la ocasión, como cuando va a la cena en el restaurante con Bella y sus amigos, se ve visiblemente incómodo en ropa que no es su uniforme o ropa de trabajo. El cabello también fue crucial para definir personajes. El equipo de estilismo pasó mucho tiempo perfeccionando el icónico cabello bronce de Edward, ese look despeinado, que parece casual, pero en realidad
requirió producto considerable y estilismo para lograr. Cada mechón tenía que estar perfectamente fuera de lugar. Robert Pattinson ha bromeado en entrevistas sobre cuánto tiempo pasó en la silla de estilismo y cuánto odiaba ese cabello, aunque se volvió definitorio del personaje. Alice tiene su corte pixie distintivo, que era en realidad una peluca en Ashley Green. Rosalie tiene ondas largas rubias perfectas que parecen salidas de un comercial de shampoo. Emmet tiene rizos oscuros cortos. Jasper tiene cabello rubio miel, que es ligeramente más largo, con Rathbone usando extensiones para lograr el look. Carlisle es rubio con estilismo perfecto, que sugiere madurez y profesionalismo. Esme tiene ondas suaves de caramelo que le dan una calidad maternal. Bella tiene cabello largo, castaño y naturalmente ondulado, que generalmente lleva suelto o en una cola de caballo sin pretensiones. No pasa tiempo estilizándolo de maneras elaboradas, reflejando su personalidad práctica. A través de la saga, su cabello se vuelve gradualmente más estilizado, reflejando visualmente su transformación. La banda sonora de Twilight merece análisis extensivo porque es uno de los elementos más universalmente elogiados de la película. Catherine Hardwicke, quien había dirigido vídeos musicales antes de volverse directora de cine, entendía el poder de la música para establecer tono emocional y conectar con audiencias. Trabajó con la supervisora musical Alexandra Patsavas, quien había trabajado en shows como The O.C. y Grey's Anatomy, conocida por su habilidad para descubrir música indie y alternativa que resonaba con audiencias jóvenes. La banda sonora Ritz como un Who's Who de indie rock y alternativa de finales de los 2000, The Code, de Paramore, fue escrita específicamente para la película después de que la banda leyera el libro, y captura perfectamente la angustia emocional y la intensidad de la historia de Bella y Edward. Hayley Williams de Paramore ha hablado sobre cómo conectó profundamente con los temas del libro y quería crear algo que honrara eso. La canción se volvió uno de los mayores hits de Paramore. Supermassive Black Hole, de Muse, para la escena del juego de béisbol es perfecta, con su ritmo pulsante, energía frenética y letras sobre atracción gravitacional, que funciona metafóricamente para la atracción entre Bella y Edward. Matthew Bellamy de Muse era fan de los libros, y permitir que su música fuera usada ayudó a introducir a la banda a audiencias americanas más amplias. Flightless Bird, American Mouth, de Irony Wine, se convirtió en la canción de Bella y Edward, particularmente después de ser usada en la escena del prom. Es haunting, romántica, con letra que habla sobre estar fuera de lugar, lo cual resuena con ambos personajes. Sam Beam de Irony Wine creó algo que se sentía atemporal, en lugar de contemporáneo, dándole cualidad casi folclórica. Leave Out All the Rest, de Linkin Park, refleja los temas de mortalidad y cómo queremos ser recordados. La letra sobre no juzgarlo por sus errores resuena con el carácter de Edward, quien está constantemente atormentado por su pasado. Eyes on Fire, de Blue Foundation, tiene una cualidad inquietante y atmosférica que funciona perfectamente en momentos tensos. Go All the Way, Into the Twilight, de Perry Farrell, fue escrita específicamente para la película y juega sobre el título. Bella's Lullaby, de Carter Burwell, es la pieza instrumental más icónica de la película. En la historia, es la composición de piano que Edward escribió para Bella. Burwell creó una melodía simple pero hermosa, que es fácilmente reconocible, y se convirtió en sinónimo de la relación de Bella y Edward. Millones de fans aprendieron a tocarla en piano, con tutoriales inundando YouTube. Robert Pattinson tuvo que aprender a tocarla para la escena donde Edward toca para Bella, practicando durante semanas para que sus manos se vieran convincentes en las teclas, aunque la versión de la banda sonora fue tocada profesionalmente. La partitura completa de Carter Burwell proporciona el fundamento emocional para la película. Burwell, conocido por su trabajo en películas de los hermanos Coen, trajo una sensibilidad más artística e indie al scoring. Su música es melancólica, romántica, con temas recurrentes que representan a diferentes personajes y relaciones. El tema de Bella es suave y contemplativo. El tema de Edward tiene un edge más oscuro, sugiriendo peligro bajo la belleza. El tema de su amor juntos combina ambos elementos. La partitura sabe cuándo retirarse y dejar que el silencio o la música fuente hable, y cuándo hincharse para apoyar momentos emocionales grandes. La música ayudó a vender Twilight a audiencias más allá de solo fans del libro. Muchas personas descubrieron nuevos artistas a través de la banda sonora.
Paramore, Muse, Irony Wine, todos vieron aumentos en ventas y streams después del lanzamiento de la película. La banda sonora en sí vendió millones de copias y fue certificada multiplatino, siendo un éxito comercial por derecho propio, separado de la película. Melissa Rosenberg, quien adaptó la novela de Stephenie Meyer en Screenplay, enfrentó el desafío considerable de condensar un libro de casi 500 páginas en un script de película de aproximadamente 2 horas. Tuvo que tomar decisiones difíciles sobre qué incluir, qué cortar y cómo adaptar un libro que es muy interno y basado en la narración de Bella a un medio visual. Rosenberg mantuvo los bits estructurales principales de la historia: la llegada de Bella a Forks, el conocer a Edward, el desarrollo gradual de su relación, la revelación de que es vampiro, conocer a su familia, y finalmente la amenaza de James, que crea la tensión del tercer acto. Mantuvo momentos clave que los fans querrían ver: la primera vez que Edward salva a Bella de la camioneta, la escena del prado, conocer a los Cullen, el juego de béisbol, la confrontación final. Mantuvo muchas de las líneas de diálogo icónicas del libro, aunque algunas tuvieron que ser modificadas para sonar más naturales cuando se hablan en lugar de leerse. Lo que tuvo que cortar o condensar fueron principalmente monólogos internos y subtramas. En el libro, pasamos mucho tiempo en la cabeza de Bella, escuchando sus pensamientos sobre todo. Eso no se traduce bien a la pantalla sin narración en off constante, lo cual habría sido torpe. Rosenberg tuvo que externalizar esos pensamientos y sentimientos a través de expresiones faciales, lenguaje corporal y diálogo con otros personajes. Algunas subtramas con los amigos humanos de Bella fueron condensadas o simplificadas. Ciertos detalles sobre los backgrounds de los miembros individuales de la familia Cullen fueron mencionados solo brevemente o guardados para películas posteriores. Rosenberg también hizo algunos cambios para hacer la historia funcionar mejor cinematográficamente. En el libro, Bella descubre que Edward es vampiro principalmente a través de investigación de Internet y poner juntas pistas. En la película, esto es condensado, y la conversación con Jacob en la playa se vuelve más central para su descubrimiento. La confrontación final con James es expandida y hecha más visualmente dramática que en el libro, donde es relativamente breve. El baile de prom al final fue ajustado ligeramente de cómo sucedió en el libro. El diálogo que Rosenberg escribió y adaptó tiene esa calidad ligeramente elevada y melodramática que funcionaba para un romance paranormal adolescente. Líneas como "And so the lion fell in love with the lamb" y la respuesta de Bella, "What a stupid lamb" o "You're like my own personal brand of heroin" se volvieron icónicas, citadas por fans, usadas en merchandise. Son deliberadamente románticas e intensas, de maneras que algunas personas encuentran cursis, pero otras encuentran perfectamente capturando la intensidad emocional del primer amor adolescente. Rosenberg entendía que el público objetivo no quería diálogo realista y mundano. Querían algo elevado que hiciera que sus sentimientos se sintieran épicos y importantes. Rosenberg continuaría escribiendo todos los guiones subsecuentes de Twilight, dándole a la saga una voz consistente de escritura incluso mientras los directores cambiaban. Tuvo que navegar la presión de fans apasionados que conocían cada palabra de los libros y esperaban fidelidad, mientras también haciendo las adaptaciones necesarias para el medio cinematográfico. En general, logró un balance que satisfizo a suficientes fans mientras hacía las películas accesibles a aquellos que nunca habían leído los libros. La historia original viene de Stephenie Meyer, cuya journey para publicar Twilight es casi tan interesante como la trama misma. Meyer era ama de casa en Arizona, con 3 hijos pequeños y sin experiencia en escritura profesional, cuando tuvo un sueño vivido en junio de 2003. Soñó con una chica humana y un vampiro hermoso en un prado, con el vampiro luchando contra su deseo de beber su sangre mientras estaba enamorado de ella. El sueño fue tan vívido y emocionalmente resonante que se despertó y comenzó a escribir, capturando lo que eventualmente se convertiría en el capítulo 13 de Twilight, la escena del prado. A partir de ese capítulo central, Meyer construyó la historia hacia atrás y hacia adelante, creando personajes, desarrollando la mitología de sus vampiros, inventando la dinámica familiar Cullen, creando el setting de Forks. Escribió compulsivamente durante aproximadamente 3 meses, escribiendo tarde en la noche, después de que sus hijos estuvieran dormidos y durante cualquier momento libre que pudiera encontrar durante el día. Completó el manuscrito completo en ese periodo intenso de creatividad. Meyer no tenía conexiones en la industria editorial, así que investigó cómo publicar una novela, aprendió sobre agentes literarios
y comenzó a enviar cartas de consulta. Después de aproximadamente 15 rechazos, finalmente recibió una respuesta positiva de Jody Rimmer en Writers House, quien se convirtió en su agente. Rimmer reconoció el potencial comercial de la historia y la compró en subasta entre múltiples editores. Little, Brown and Company ganó los derechos y publicó Twilight en 2005. El éxito fue gradual pero eventualmente masivo. Las ventas de boca en boca entre lectores adolescentes y adultos jóvenes construyeron impulso. Los libros subsecuentes, New Moon en 2006, Eclipse en 2007 y Breaking Dawn en 2008, cada uno vendió más que el anterior. Para el tiempo en que se lanzó la película en 2008, la serie de libros Twilight había vendido millones de copias mundialmente y había pasado más de 250 semanas en las listas de bestsellers del New York Times. Era un fenómeno literario genuino. Meyer se inspiró en varios lugares y fuentes. Eligió Forks, Washington, como setting porque investigó lugares lluviosos y nublados en Estados Unidos, y Forks consistentemente aparecía como uno de los más lluviosos. Era perfecto para vampiros que necesitaban evitar la luz del sol. Visitó Forks solo una vez, brevemente después de escribir la mayor parte del libro, confiando en investigación de Internet para la mayoría de sus detalles sobre el pueblo. La tribu Quileute es real y tiene una reserva cerca de Forks, aunque Meyer tomó libertades creativas considerables con su mitología, creando su propia versión de leyendas de cambiaformas que no refleja exactamente las creencias reales de la tribu. La idea de vampiros vegetarianos fue la forma de Meyer de crear vampiros que pudieran ser héroes románticos en lugar de villanos. En lugar de estar eternamente condenados, sin posibilidad de redención, como en mucha ficción vampírica tradicional, los vampiros de Meyer podían elegir ser morales, podían formar familias amorosas, podían vivir vidas significativas. Esta subversión de la mitología vampírica fue controversial entre puristas del género de horror, que sentían que quitaba todo lo que hacía a los vampiros interesantes, que los hacía demasiado humanos y blandos. Pero claramente resonó con audiencias que querían historias románticas sobre vampiros sin el horror tradicional. Las creencias religiosas de Meyer, como miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mormona, influenciaron su escritura de maneras tanto obvias como sutiles. Los temas de elección entre bien y mal, la importancia de familia, la abstinencia sexual hasta el matrimonio, el peligro del deseo físico descontrolado, todos reflejan valores mormones conservadores. Meyer ha dicho en entrevistas que no estaba tratando de escribir específicamente ficción mormona o insertar mensajes religiosos, pero que sus creencias naturalmente informaron su worldview y por lo tanto su escritura. La estructura familiar fuerte de los Cullen, su elección de rechazar lo que es fácil y natural a favor de lo que es moralmente correcto, el énfasis en el compromiso permanente, todos reflejan ideales mormones. Meyer escribió una companion novel llamada Midnight Sun, que cuenta la historia de Twilight desde la perspectiva de Edward en lugar de Bella. Comenzó a escribirla poco después de completar la serie original, pero los primeros capítulos fueron ilegalmente leaked online en 2008, lo cual la molestó tanto que detuvo el trabajo en el proyecto. Finalmente lo completó y publicó en 2020, más de una década después, permitiendo a fans experimentar la historia familiar desde un punto de vista completamente nuevo. Leer los pensamientos de Edward, experimentar su siglo de existencia, entender su perspectiva sobre su relación con Bella, añadió profundidad considerable a la historia. Cuando Twilight se estrenó en noviembre de 2008, Summit Entertainment estaba nervioso. Sabían que tenían una base de fans incorporada de los libros, pero películas basadas en bestsellers populares no siempre se traducían en éxito de taquilla. Necesitaban no solo a los fans del libro, sino también a audiencias generales, para hacer de esto un hit. La campaña de marketing fue intensiva, apuntando principalmente a adolescentes y mujeres jóvenes a través de redes sociales, publicidad en sitios web que frecuentaban y asociaciones con marcas que apelaban a esa demografía. Los primeros avances generaron reacciones masivas en línea. Cada imagen nueva, cada clip, era analizado extensivamente por fans hambrientos de ver sus personajes favoritos cobrar vida. Las vistas del tráiler rompieron récords en su tiempo. El cast hizo extensive press tours, apareciendo en programas de entrevistas, revistas de adolescentes, eventos de fans. Robert Pattinson y Kristen Stewart, en particular, fueron promovidos fuertemente, con su química y rumoreada relación en la vida real añadiendo intriga. La premier mundial
Fue en Los Ángeles el 17 de noviembre de 2008, con miles de fans acampando para obtener vislumbres del cast. Las escenas eran caóticas, con fans gritando, llorando, tratando de tocar a los actores mientras caminaban por la alfombra roja. Era reminiscente de Beatlemanía o el frenesí alrededor de Harry Potter, demostrando el nivel de devoción que esta franquicia había inspirado. La película se abrió en los cines el 21 de noviembre de 2008. El fin de semana de apertura recaudó aproximadamente $70 millones solo en América del Norte, superando las expectativas de la industria. Para el final de su corrida teatral, había recaudado aproximadamente 193 millones domésticamente y 200 millones más internacionalmente, para un total mundial de cerca de $393 millones, contra su presupuesto de 37 millones. Era un éxito masivo por cualquier medida, recaudando más de 10 veces su presupuesto. Las audiencias eran principalmente mujeres, con demografía inclinándose fuertemente hacia adolescentes y mujeres adultas jóvenes, aunque había también una cantidad significativa de espectadores masculinos. Muchas personas vieron la película múltiples veces en cines, contribuyendo a su longevidad en taquilla. Grupos de amigas hicieron de ver Twilight juntas un evento, a veces vistiéndose con merchandise de Twilight, eligiendo Team Edward o Team Jacob, aunque Jacob apenas estaba en esta primera película. La recepción crítica fue mixta en el mejor de los casos. En Rotten Tomatoes, la película tiene un puntaje de aprobación de aproximadamente 49% de críticos, técnicamente podrido. Los críticos elogiaron ciertos elementos como la cinematografía atmosférica de Hardwick, la banda sonora y algunas de las actuaciones de apoyo, particularmente Billy Burke como Charlie. Sin embargo, criticaron lo que percibían como actuaciones planas de los protagonistas, efectos especiales inconsistentes, ritmo desigual y la representación de una relación que algunos vieron como poco saludable. Roger Ebert le dio 2,5 estrellas de 4, escribiendo que no era para él, pero entendiendo su apelación para su audiencia objetivo. The New York Times la llamó sexo seguro con sentimientos arriesgados, notando cómo la abstinencia física era central para la relación. Algunos críticos apreciaron cómo Hardwick tomó en serio las emociones adolescentes en lugar de condescender a su audiencia. Otros sintieron que glamorizaba una relación poco saludable con dinámicas de poder problemáticas. Sin embargo, la audiencia objetivo amó la película. El puntaje de audiencia de Rotten Tomatoes fue significativamente más alto que el puntaje de críticos, alrededor de 72%. Los fans sintieron que capturaba la esencia de los libros, que el casting era correcto, que la atmósfera era perfecta. Perdonaron los efectos especiales ocasionalmente torpes, porque estaban invertidos emocionalmente en los personajes y la historia. Para muchos, ver a Bella y Edward en pantalla por primera vez, escuchar a Edward decir las líneas que habían leído en el libro, ver el prado y el juego de béisbol y la casa Cullen, era dreamlike. Era su historia cobrando vida. La división entre críticos y audiencias destacó algo importante sobre Twilight. Fue hecho específicamente para una demografía particular, principalmente chicas adolescentes y mujeres jóvenes, y resonó profundamente con ese grupo mientras fallando en conectar con críticos que mayormente eran más viejos y masculinos. Esto llevó a conversaciones sobre cómo las cosas amadas principalmente por jóvenes mujeres son frecuentemente despreciadas y burladas por la cultura más amplia, mientras cosas amadas por jóvenes hombres son tomadas más en serio. El éxito de Twilight aseguró que habría secuelas. Summit inmediatamente greenlit New Moon, la segunda película, aunque con algunos cambios. Catherine Hardwicke no regresó como directora debido a desacuerdos sobre presupuesto y cronograma. Summit quería New Moon en cines dentro de un año de Twilight, lo cual Hardwicke sentía era demasiado apresurado para hacer el trabajo apropiadamente. Chris Weitz, conocido por About a Boy y The Golden Compass, fue contratado para dirigir New Moon. Melissa Rosenberg regresó para escribir el guión. El presupuesto fue aumentado a 50 millones, reflejando la mayor confianza del estudio en la franquicia. La saga completa eventualmente consistiría de 5 películas: Twilight, 2008, New Moon, 2009, Eclipse, 2010, Breaking Dawn Part 1, 2011, y Breaking Dawn Part 2, 2012. Cada una tuvo diferentes directores, dándoles tonos visuales y estilos distintos. New Moon bajo Waits tiene un look más pulido, más presupuesto de estudio. Eclipse bajo David Slade tiene más acción y sensación de thriller.
Breaking Dawn, bajo Bill Condon, tiene la producción más alta de todas, sintiéndose la más blockbuster. Juntas, las 5 películas recaudaron más de 3.300 millones de dólares mundialmente, convirtiéndola en una de las franquicias de películas más exitosas de todos los tiempos. Los números son comparables a otras series masivas como Harry Potter, Pirates of the Caribbean, The Hunger Games. Demostró que había audiencia masiva para historias YA, particularmente aquellas con protagonistas femeninas fuertes y elementos románticos. El cast se volvió inmensamente famoso. Robert Pattinson pasó de ser relativamente desconocido a ser una de las personas más famosas del planeta casi de la noche a la mañana. No podía ir a lugares públicos sin ser Moved. Su cabello, su apariencia, su vida personal, todo se volvió tema de fascination obsesiva. Kristen Stewart experimentó similar escrutinio intenso. Su relación con Pattinson, que comenzó durante el rodaje de Twilight y se volvió romántica durante la producción de las secuelas, fue documentada extensivamente por paparazzi y tabloides. Cuando la relación terminó en 2012, después de que Stewart fue fotografiada en un momento íntimo con el director Rupert Sanders, con quien había trabajado en Snow White and the Huntsman, la reacción fue intensa y a menudo viciosa. Taylor Lautner se volvió una estrella importante después de New Moon, donde su personaje Jacob Black se vuelve central para la historia. Lautner se transformó físicamente entre películas, ganando aproximadamente 30 libras de músculo para el papel, porque en la mitología, los cambiaformas son naturalmente musculosos. Su físico se convirtió en un punto focal de marketing, con pósters de Lautner, sin camisa vendiéndose por millones. El Team Edward versus Team Jacob se volvió un debate cultural masivo, con personas literalmente tomando lados sobre con quién debería estar Bella. Los otros actores también vieron boosts de carrera. Ashley Greene se volvió popular como Alice y obtuvo otros trabajos en cine. Nikki Reed continuó actuando y también se movió a la música. Kellan Lutz obtuvo papeles de acción basados en su físico mostrado en Twilight. Jackson Rathbone continuó tanto actuando como su carrera musical. Anna Kendrick se volvió una estrella importante por derecho propio, con Pitch Perfect, Up in the Air y muchas otras películas exitosas, aunque su papel en Twilight fue relativamente menor. El fenómeno fan de Twilight fue verdaderamente extraordinario en escala e intensidad. Las Twihards, como se llamaban a sí mismas las fans devotas, eran increíblemente apasionadas y organizadas. Creaban fanfiction masivo, con Twilight convirtiéndose en uno de los fandoms más activos en sitios como fanfiction.net. Decenas de miles de historias fueron escritas, algunas alcanzando cientos de miles de palabras, creando universos alternativos, cambiando eventos, explorando diferentes emparejamientos de personajes. La fanfiction sin cantenuance de Grey comenzó como Twilight AU fanfiction titulado Master of the Universe, escrito por E.L. James, bajo el seudónimo Snow Queen's Ice Dragon. Cuando James lo cambió para publicación, reemplazando a Bella y Edward con Anastasia Steele y Christian Grey, se convirtió en su propio fenómeno masivo, vendiendo millones de copias y siendo adaptado en películas exitosas. Así que Twilight literalmente engendró otra franquicia multimillonaria. Las fans creaban arte extenso, dibujos, pinturas, manipulaciones digitales de los actores como los personajes. Creaban vídeos musicales usando escenas de las películas, montajes románticos de Bella y Edward, editados con canciones de amor, análisis en vídeo de cada aspecto de la historia. YouTube se llenó de contenido relacionado con Twilight. Los foros y comunidades online dedicados a Twilight eran increíblemente activos, con debates apasionados sobre cada aspecto de los libros y películas, análisis de personajes, especulación sobre películas futuras. Cuando los actores aparecían en eventos públicos, las escenas eran absolutamente caóticas. Comic Con panels con el cast de Twilight eran eventos masivos que requerían seguridad pesada. Las premieres de cada nueva película se volvían circos mediáticos con miles de fans acampando durante días para asegurar lugares. Las fans gritaban, lloraban, se desmayaban al ver a los actores. El frenesí era comparable a Beatlemanía en los 60, mostrando que ese tipo de devoción fan intenso no era cosa del pasado. Forks, Washington, el pequeño pueblo donde está ambientada la historia, experimentó transformación económica dramática debido a Twilight. Antes de los libros, era un pueblo de logging en declive, con economía en problemas. Después de Twilight, el turismo explotó. Miles de fans visitaban cada año,
queriendo ver el hogar de Bella y Edward. El pueblo abrazó esto completamente, creando tours de Twilight, abriendo tiendas temáticas de Twilight, alojando convenciones anuales Forever Twilight in Forks. La casa de Charlie, que realmente está en St. Helens, Oregon, no en Forks mismo, también se convirtió en sitio de peregrinaje turística. Los propietarios de la casa Cullen en Portland tuvieron que eventualmente tomar medidas para disuadir trespassing porque demasiados fans estaban apareciendo en su propiedad privada. Convenciones de Twilight surgieron globalmente donde fans podían conocer actores, comprar merchandise, asistir a panels, participar en activaciones temáticas y conectar con otros fans. Creation Entertainment comenzó a organizar convenciones oficiales de Twilight que viajaban a diferentes ciudades, vendiendo boletos que iban desde admisión general hasta paquetes VIP caros, que incluían photo-ops con actores del cast. Estas convenciones continuaron durante años después del lanzamiento de la película final, demostrando la longevidad del fandom. El merchandise de Twilight generó cientos de millones de dólares adicionales en ingresos. Había de todo: camisetas, pósters, joyas, figuras de acción, muñecas, juegos de mesa, videojuegos, blankets, notebooks, ediciones especiales de los libros con portadas de las películas y literalmente miles de otros productos. Hot Topic se convirtió en el retailer principal de merchandise oficial de Twilight, con secciones enteras de tiendas dedicadas a la franquicia. Las fans compraban todo, decorando sus habitaciones con parafernalia de Twilight, usando camisetas Team Edward o Team Jacob, coleccionando cada producto disponible. La influencia de Twilight en cultura popular fue masiva. Definió una era de romance paranormal en literatura young adult. Publishers comenzaron activamente a buscar el próximo Twilight, llevando a un flat de libros sobre romances entre humanos y criaturas sobrenaturales. Series como Hush, Hush de Becca Fitzpatrick, sobre ángeles caídos, Fallen de Lauren Kate, también sobre ángeles caídos, The Mortal Instruments de Cassandra Clare, sobre Shadowhunters, Beautiful Creatures de Cami García sobre casters. Todas fueron publicadas en la ola del éxito de Twilight. Algunas tuvieron éxito, otras no, pero todas debían algo a Twilight por abrir el mercado. En televisión, shows como The Vampire Diaries, True Blood, Teen Wolf, Being Human, todos se beneficiaron del renovado interés en vampiros y criaturas sobrenaturales que Twilight generó. The Vampire Diaries en particular debe mucho a Twilight, aunque estaba basado en libros que predatan a Meyers Novels. El show debutó en 2009 en la ola de Twilight Mania y se volvió hit masivo, durando 8 temporadas. True Blood de HBO o tomó un approach más maduro y sexual a vampiros, pero aún se benefició del zeitgeist. Twilight también cambió conversaciones sobre audiencias femeninas en Hollywood. Demostró que películas apuntadas a chicas adolescentes y mujeres jóvenes podían ser blockbusters masivos, no solo modestos éxitos. Esto ayudó a allanar el camino para franquicias como The Hunger Games, que fue marketed a audiencias similares y se volvió aún más exitoso. Hollywood comenzó a tomar en serio a audiencias femeninas jóvenes como fuerza económica, aunque todavía hubo y hay condescendencia considerable hacia sus gustos. Las parodias de Twilight se volvieron industria propia. Vampire Suck, de los creadores de Disaster Movie y Meet the Spartans, parodió específicamente Twilight en 2010. Incontables sketches de comedy shows como Saturday Night Live, Matt Dewey y otros hicieron fan de Twilight. YouTube se llenó de parodias, desde recreaciones de baja calidad hasta producciones elaboradas. El honest trailer para Twilight tiene decenas de millones de vistas. Estas parodias generalmente se enfocaban en los mismos elementos: la actuación de Stewart, el cabello de Pattinson, los efectos especiales torpes, el diálogo cursi, la naturaleza problemática de la relación. Pero con todo el mockery, había también genuine affection de muchos. Twilight se volvió comfort movie para millones, algo para rewatch cuando querían nostalgia, cuando necesitaban algo familiar y emocionalmente satisfactorio. El reappraisal crítico ha ocurrido en años recientes, con personas defendiendo Twilight como mejor de lo que le dieron crédito inicialmente, o al menos como culturalmente significativo y digno de análisis serio en lugar de dismisal condescendiente. Las carreras post-Twilight de Pattinson y Stewart han sido particularmente interesantes. Ambos trabajaron activamente para distanciarse de los personajes que los hicieron famosos, tomando roles challenging en películas independientes y trabajando con directores aclamados. Kristen Stewart trabajó con Olivier Assayas
en Clouds of Shields, María, y Personal Shopper, ganando el premio César a Mejor Actriz de Reparto, la primera actriz americana en hacerlo. Trabajó con Woody Allen, con Kelly Reichardt, con Pablo Larraín en Spencer, donde interpretó a la princesa Diana en una actuación que le ganó una nominación al Oscar. Ha sido abierta sobre su sexualidad, identificándose como queer, y se ha convertido en ícono LGBTQ+. Robert Pattinson. Similarmente ha perseguido carrera ecléctica y artística. Trabajó con David Cronenberg en Cosmópolis y Maps to the Stars, roles challenging, que demostraron range dramático. Trabajó con Werner Herzog en Queen of the Desert, con James Gray en The Lost City of Z y Ad Astra, con los hermanos Safdie en Good Time, que le ganó aclamación crítica masiva, con Robert Eggers en The Lighthouse, en una actuación intensamente física y strange. Trabajó con Christopher Nolan en Tenet y fue elegido como Bruce Wayne / Batman en The Batman, de Matt Reeves, que fue exitoso crítico y comercialmente cuando se lanzó en 2022. Que Pattinson pasó de ser burlado, como el chico brillante de vampiro, a ser Batman, uno de los personajes más icónicos en toda la cultura popular, es testimonio de su talento y trabajo duro. Ambos actores han sido graciosos y autodeprecating sobre Twilight en entrevistas. Pattinson en particular es conocido por hacer comentarios sarcásticos sobre las películas, bromeando sobre lo ridículo de varios elementos, lo incómodo del cabello perfecto de Edward, lo absurdo de vampiros brillantes. Pero ambos también han expresado gratitud por las oportunidades que Twilight les dio, reconociendo que sin esas películas no tendrían las carreras que tienen ahora. Stewart ha dicho que no se arrepiente de nada sobre su experiencia con Twilight y que está orgullosa de las películas y lo que significaron para tantas personas. El impacto de Twilight en la literatura young adult no puede ser sobreestimado. Antes de Twilight, JJA era categoría relativamente pequeña en publicación. Después de Twilight, explotó. Publishers crearon imprints dedicados específicamente a JJA. Bookstores crearon secciones masivas de JJA, donde antes habían sido algunas estanterías en la sección juvenil. El género se expandió y diversificó, pero Twilight abrió esas puertas demostrando que había audiencia masiva. La saga también generó conversaciones importantes, aunque a veces incómodas, sobre relaciones, consentimiento y agency femenina. Críticos feministas han señalado elementos problemáticos en la relación de Bella y Edward, su naturaleza controlling, la forma en que toma decisiones por ella, la vigilancia sin consentimiento, la forma en que su vida entera se vuelve sobre él. Bella es criticada por ser pasiva, por definir su valor a través de su relación con Edward, por estar dispuesta a renunciar a todo, incluyendo su vida humana por un chico. Estas críticas llevaron a conversaciones productivas sobre qué tipo de relaciones queremos representadas en medios para audiencias jóvenes, sobre dinámicas de poder saludables versus no saludables, sobre la diferencia entre romance y obsesión. Al mismo tiempo, defenders de la saga argumentan que Bella tiene más agency de lo que se le acredita, que consistentemente hace elecciones activas sobre lo que quiere incluso cuando otros le dicen que son malas elecciones, que en una saga sobre vampiros y lobos cambiaformas, quizás deberíamos suspender nuestro juicio sobre qué constituye relación normal. Argumentan que la intensidad de la relación de Bella y Edward, mientras extrema, captura algo verdadero, sobre cómo se siente el primer amor cuando eres adolescente, cuando todo es amplificado y se siente de vida o muerte. El subtexto de abstinencia sexual en Twilight ha sido extensamente debatido. Edward se retira constantemente de Bella, físicamente, argumentando que si pierden control, podría lastimarla o matarla. Deben esperar hasta estar casados y hasta que ella sea vampiro para consumar completamente su relación. Esto puede leerse como alegoría directa sobre esperar hasta el matrimonio, porque el sexo es peligroso. Las creencias mormones de Stephenie Meyer informan esta perspectiva, aunque ella ha argumentado que no estaba específicamente tratando de escribir mensaje de abstinencia, solo escribiendo vampiros para quienes el sexo con humanos sería literalmente peligroso. Interesantemente, a pesar del subtexto de abstinencia, Twilight es también intensamente sensual y erótico, de maneras que no involucran sexo explícito. La tensión entre Bella y Edward, el deseo constantemente presente pero no actuado, puede ser increíblemente sexual. Es un tipo diferente de erotismo que se enfoca en anticipación, denial, la carga erótica de casi tocar, casi besar. Para algunas lectoras y espectadoras,
Esto era más excitante que representaciones explícitas de sexo, porque el build-up y tensión eran prolongados por toda la saga. La representación de vampiros en Twilight fue controversial entre fans de ficción vampírica tradicional. Anne Rice, autora de Interview with the Vampire y The Vampire Chronicles, fue critical de Twilight en entrevistas, sugiriendo que vampiros deben ser criaturas de horror, no románticas. Otros autores de vampiros y fans de horror sintieron que Meyer había arruinado vampiros, haciéndolos suaves y brillantes en lugar de aterradores. Pero Meyer nunca pretendió escribir horror. Estaba escribiendo romance paranormal, un género completamente diferente con intenciones diferentes. Los vampiros de Meyer son distintos. Brillan al sol en lugar de quemarse. Son increíblemente hermosos por diseño evolutivo. Pueden elegir rechazar sangre humana. Algunos tienen habilidades especiales. Son prácticamente indestructibles. Estas reglas son diferentes de mucha mitología vampírica tradicional, pero son consistentes dentro del universo que Meyer creó. La consistencia interna es lo que importa en construcción de mundo fantástico. La mitología de Quileute en Twilight merece atención crítica porque involucra apropiación cultural. La tribu Quileute es real, con reservación cerca de Forks, Washington. Tienen sus propias leyendas y tradiciones que Meyer usó como base para su mitología de cambiaformas lobo, pero tomó libertades creativas significantes que no reflejan exactamente las creencias reales de la tribu. Meyer no consultó con la tribu mientras escribía los libros, lo cual ha sido source de criticism. Miembros de la tribu Quileute han expresado sentimientos mixtos sobre Twilight. Por un lado, trajo atención y turismo que benefició su economía. Por otro lado, sintieron que su cultura fue apropiada y alterada para entretenimiento, sin su input o consentimiento. Algunos miembros de la tribu aparecieron en las películas como extras o consultores, y actores nativos fueron elegidos para interpretar a los miembros de la manada Quileute, lo cual fue positivo. Pero el handling general de su cultura y mitología fue problemático de maneras que Meyer y los cineastas podrían haber evitado con consulta y respeto adecuados. La escena del juego de béisbol merece análisis especial, porque es uno de los momentos más memorables y queridos de toda la saga. Es la primera vez que vemos a los Cullen completamente sin restricciones, usando sus habilidades vampíricas al máximo. El concepto es simple pero brillante. Solo pueden jugar béisbol durante tormentas eléctricas porque el sonido del bat golpeando la bola es tan fuerte que necesitan truenos para cubrirlo. Alice lanza con velocidad que crea blur. Emmett batea la bola tan duro que vuela cientos de yards en el bosque. Edward y Emmett corren las bases a velocidades imposibles. Rosalie se desliza hacia Home en explosión de polvo. La escena muestra su dinámica familiar en su mejor momento. Están jugando, riendo, compitiendo amistosamente, claramente disfrutando este raro momento donde pueden ser completamente ellos mismos. Esme es el umpire. Carlyle juega. Alice usa su visión para saber hacia dónde irá la bola. Es joy puro. Y luego llegan James, Victoria y Laurent. El viento cambia. Llevan el olor de Bella hacia James, y todo cambia en un instante. Los Cullen inmediatamente se colocan protectoramente alrededor de Bella. Las posturas se vuelven tensas, y sabemos que el danger real acaba de comenzar. Musicalmente, Supermassive Black Hole, de Muse, es la elección perfecta, con su energía frenética y ritmo pulsante que coincide con el juego. Visualmente, la cinematografía es dinámica, usando velocidad de cámara variable para mostrar tanto el juego a velocidad normal como los movimientos sobrehumanos de los vampiros. La coreografía tuvo que ser cuidadosamente planeada para que se viera impresionante pero creíble. Los actores entrenaron extensivamente para sus dobles acrobáticos, aunque stunt doubles fueron usados para las maniobras más peligrosas. La confrontación final en el estudio de ballet es el clímax de tensión que se ha estado construyendo desde que James decidió cazar a Bella. James la atrae, usando una grabación de voz que suena como su madre en peligro, mostrando cuán manipulador es. Cuando Bella llega sola, pensando que está salvando a su madre, está caminando directamente a trampa. James es aterrador aquí, jugando con ella, disfrutando su fear antes de atacar. Cuando finalmente ataca, es brutal. La lanza alrededor, rompe su pierna, la muerde. Kristen Stewart tuvo que filmar estas escenas repetidamente, siendo lanzada por la habitación en Whitework, gritando, pareciendo genuinamente aterrorizada. La mordida es el momento crítico, porque el veneno de vampiro comenzará a transformarla a menos que sea detenido.
Los Cullen llegan justo a tiempo, con Emmett y Jasper literalmente despedazando a James, mientras Alice graba en su cámara de video para poder mostrar a James exactamente cómo murió antes de quemarlo. Una pequeña revenge para lo que hizo a Bella. Pero el mayor peligro viene después. Edward tiene que succionar el veneno de la sangre de Bella para detener la transformación, lo cual significa probar su sangre que ha estado tentándolo desde que la conoció. Es literalmente test ultimate de su control. Carlyle está allí listo para detenerlo si no puede parar por sí mismo. El momento es intensely cargado de tensión porque no estamos seguros si Edward podrá hacerlo, si su amor por Bella es más fuerte que su sed. Finalmente para, salvándola. Pero fue close. La secuela en el hospital muestra a Bella herida pero viva, diciéndole a Charlie y René una historia sobre caer por las escaleras que nadie realmente cree, pero aceptan. Edward está allí, habiendo casi perdido a ella, más protector que nunca. La insistencia de Bella de que quiere ser convertida en vampiro es más fuerte que nunca después de experimentar cuán vulnerable es como humana. Edward se rehúsa, queriendo que ella tenga vida humana normal. El baile de prom al final proporciona resolución emocional más que narrativa. Bella odia dances y formal events, pero Edward insiste en darle experiencias humanas normales mientras pueda. La llevan al prom en el gazebo decorado outside y bailan bajo lights string, mientras otros estudiantes bailan inside. Es romántico, pero también ligeramente melancólico, porque sabemos que el mundo de Bella ha cambiado irrevocablemente. Ya no puede simplemente ser adolescente normal asistiendo a prom. Ha visto detrás de la cortina. La conversación mientras bailan establece el conflicto central que continuará a través de las secuelas. Bella quiere ser transformada para poder estar con Edward eternamente. Edward quiere que ella mantenga su humanidad y viva vida normal. Es impas con ambos lados, teniendo argumentos válidos. Bella argumenta que no quiere envejecer, mientras Edward permanece 17 para siempre. No quiere ser dejada atrás. No quiere vida sin él. Edward argumenta que la inmortalidad vampírica escorce en muchas maneras, que ella sacrificaría demasiado, que la ama demasiado para condenarla a esto. El final shot de Victoria observándolos desde las sombras del bosque es ominous, estableciendo que aunque James ha sido derrotado, el danger no ha terminado. Victoria querrá revenge por la muerte de su mate. Este hook prepara New Moon y Eclipse, donde Victoria se convierte en antagonista principal. El legado de Twilight continúa evolucionando. En 2020, cuando Stephenie Meyer finalmente publicó Midnight Sun, experimentó resurgence de interest. Nuevas fans descubrieron la saga, fans viejas regresaron con nostalgia. Durante lockdowns de COVID-19, muchas personas rewatch las películas de Twilight como comfort viewing, llevando a renewed appreciation e interest. Las películas fueron agregadas a Netflix en varios países, introduciendo la saga a audiences que eran demasiado jóvenes para experimentarla la primera vez. TikTok ha jugado rol significativo en Twilight Renaissance. Creators jóvenes hacen videos sobre Twilight, algunos irónicamente disfrutándolo, otros genuinely apreciándolo. Hay análisis del score musical, del cinematography, de la actuación. Hay humor sobre lo absurdo de varios elementos. Hay defensa apasionada de aspectos que fueron criticados. Gen Z ha abrazado Twilight de maneras que son tanto nostálgicas, aunque no sean viejas suficientes para nostalgia real, y nuevas, viéndolo a través de lentes culturales contemporáneas. El impacto en carreras no se limitó a cast principal. Catherine Hardwicke continuó dirigiendo, trabajando en Red Riding Hood con Amanda Seyfried, Miss You Already y otros proyectos. Melissa Rosenberg creó y fue showrunner para Jessica Jones de Marvel Netflix, demostrando sus habilidades fueron más allá de adaptación. Carter Burwell continuó scoring películas prestigiosas. Muchos crew members usaron Twilight como springboard para proyectos más grandes. La franquicia también generó significant employment en Pacific Northwest, con crews locales, extras, servicios de producción, todos beneficiándose de tener Major Hollywood Production filmando en el área por años, mientras 5 películas fueron producidas. Portland y Vancouver se beneficiaron de tax incentives que atrajeron la producción, y el éxito de Twilight ayudó a establecer esas ciudades como filming locations viables para Major Productions. Académicamente, Twilight ha sido sujeto de considerable scholarship. Hay libros académicos completos analizando la saga desde perspectivas feministas, religiosas, literarias, culturales. Hay papers sobre su representación de género, su uso de mitología vampírica,
su impacto en Weie Literature, su fenómeno fan. Universidades han ofrecido cursos analizando Twilight en contextos de Cultural Studies, Gender Studies, Fan Studies. Esto es remarcable para algo que fue frecuentemente dismissed como no digno de análisis serio. La cuestión de si Twilight es buena es complicada y depende de criterios. Por cinematographic standards tradicionales, tiene problemas legítimos. Acting inconsistente, efectos especiales torpes en lugares, pacing uneven, diálogo ocasionalmente clunky. Pero también tiene fortalezas reales, cinematografía atmosférica distintiva, score hermoso, química genuina entre leads, sinceridad emocional que resonó con millones. Más importante, logró exactamente lo que se propuso hacer, conectar con su target audience a nivel emocional profundo y crear experiencia cinematográfica memorable. El fenómeno cultural que Twilight creó fue indiscutiblemente significativo. Cambió conversaciones sobre audiencias femeninas en Hollywood, abrió puertas para más YA adaptations, lanzó carreras, creó communities masivas de fans, generó billions en revenue y dejó marca indeleble en cultura popular de principios del siglo XXI. Eso lo hace culturalmente importante, regardless de opinión sobre su calidad artística. Para audiencias modernas, considerando si verlo, Twilight ofrece diferentes things dependiendo de perspectiva. Como romance paranormal, entrega exactamente lo que promete. Amor intenso entre humano y vampiro, con stakes altos y tensión constante. Como artifact cultural, es fascinante study de qué resonó con audiencias en ese momento específico. Como comfort movie, proporciona familiaridad y satisfacción emocional predecible que puede ser exactamente lo que alguien necesita. Como objeto de análisis crítico, ofrece plenty para discutir sobre representación, género, power dynamics, appropriation cultural. La cinematography de Elliot Davis bajo dirección de Hardwick realmente creó aesthetic que se volvió sinónimo de Twilight. Ese blue-green filter, el uso de luz natural, el focus en intimate close-ups, la forma en que filmaron Pacific Northwest Forests, para parecer mágicos pero ligeramente ominous, todo contribuyó a crear mundo visual que se siente específico y reconocible. Puedes ver single screenshot de Twilight y saber inmediatamente qué película es. La edición por Nancy Richardson tuvo que crear rhythm que balanceaba romance slow burn, de primera mitad con thriller action oriented de segunda mitad. Los transitions entre diferentes beats emocionales tenían que sentirse naturales. La pacing de escenas románticas tenía que permitir breathing room para emotions, mientras action scenes necesitaban urgencia. Es balance difícil que Richardson manejó reasonably well, aunque algunos viewers sienten que first half dragged, mientras otros sienten que final third rushed. El sound design y mixing también contribuyeron a la atmósfera. Los bosques de Pacific Northwest tienen soundscape muy específico. Rain constant, wind and trees, animal sounds. Capturing esto auténticamente ayudó a ground la fantastical story en physical reality. Los sonidos de vampiros moviéndose, con whoosh y rush de air, piedra golpeando piedra cuando pelean, todo tuvo que ser diseñado para sentirse sobrehumano, pero coherente con rules del mundo. Twilight es película imperfecta que logró algo remarcable. Conectó con audience masiva, creó fenómeno cultural, lanzó careers y dejó legacy que continúa siendo discutido y debatido, más de década y media después. Si lo amas, lo odias, o caes somewhere entre, es innegable que importó y continúa importando. Para Generation de fans, fue parte definitoria de su adolescencia. Para cultura popular Brother, fue momento significativo que cambió conversaciones sobre Guerrilla adaptations y female-driven blockbusters. La cuestión de recomendación depende completamente de expectations. Si vienes buscando technically perfect film con groundbreaking special effects y universally acclaimed acting, te decepcionarás. Si vienes buscando paranormal romance con emotional intensity, atmospheric cinematography y chemistry entre leads, encontrarás satisfacción. Si vienes buscando cultural artifact que te ayudará a entender significant moment en early 21st century pop culture, será fascinante. Si vienes buscando comfort movie que te transportará a tiempo y lugar específicos, con familiar characters y story beats, servirá ese propósito perfectamente. Twilight representa momento cuando young female audiences demostraron su power, cuando sus preferencias y passion crearon success masivo que industry no podía ignorar. Por esa razón alone, merece reconocimiento y respeto.
incluso de aquellos que no disfrutan particularmente la película themselves. Abrió puertas, cambió conversaciones y creó space para más historias dirigidas a ese demographic. El impacto Ripple fue significativo y lasting. Y hablando de cómo la película tocó temas universales, hay algo particularmente interesante sobre cómo Twilight exploró la idea de la inmortalidad y qué significa realmente vivir para siempre. Edward ha estado en este planeta por más de un siglo, ha visto guerras, cambios tecnológicos masivos, tendencias culturales ir y venir, y aún así está atrapado en el cuerpo y la apariencia de un adolescente de 17 años. Imagínate la frustración de eso, de tener toda esa experiencia y sabiduría, pero tener que fingir ser un estudiante de secundaria una y otra vez, década tras década. Los Cullen han perfeccionado el arte de mezclarse, de actuar como si les importara el drama adolescente, cuando han vivido cientos de veces esa experiencia. Hay algo profundamente melancólico en eso, en estar congelado en un momento, mientras el mundo continúa cambiando alrededor tuyo. Carlisle ha sido médico en innumerables hospitales. Ha tenido que dejar comunidades justo cuando estaba estableciendo conexiones reales, porque alguien podría notar que no envejece. Es una existencia solitaria, a pesar de tener familia, porque nunca puedes realmente echar raíces, nunca puedes ser completamente honesto con nadie, fuera de tu círculo inmediato. La película toca esto sutilmente en conversaciones entre Bella y Edward, donde él le explica que ha estado solo durante tanto tiempo, que nunca encontró a nadie que hiciera que la eternidad pareciera soportable hasta que la conoció a ella. Es romántico, claro, pero también es triste pensar en décadas de soledad. La forma en que la película maneja el concepto de alma es también fascinante desde una perspectiva filosófica. Edward está convencido de que los vampiros no tienen almas, que al convertirse, pierden esa chispa esencial de humanidad que los conecta con algo más grande. Por eso se resiste tanto a convertir a Bella, porque desde su perspectiva, estaría condenándola a una existencia sin la posibilidad de una vida después de la muerte, sin la posibilidad de cielo o redención espiritual. Es una preocupación profundamente religiosa que refleja las propias creencias de Stephenie Meyer como mormona. Carlyle, por otro lado, parece más optimista sobre la naturaleza espiritual de los vampiros. Ha dedicado siglos a ayudar a la gente como médico, a salvar vidas en lugar de tomarlas, creyendo que sus acciones todavía tienen significado moral, incluso si es vampiro. Esta tensión entre lo que eres versus quién eliges ser es uno de los temas más ricos de la saga, aunque la primera película solo lo rasca superficialmente. Hay preguntas reales sobre identidad, moralidad, y si la naturaleza determina el destino, o si el libre albedrío puede trascender lo que biológicamente o sobrenaturalmente eres. Otro aspecto que hace a Twilight interesante es cómo invierte algunas dinámicas tradicionales de género en maneras inesperadas. Normalmente en historias de horror o fantasía, el monstruo persigue a la víctima humana, pero aquí Bella está literalmente persiguiendo a Edward. Ella es la que busca respuestas, la que se niega a dejarlo ir cuando él intenta distanciarse, la que insiste en estar en su mundo peligroso. Edward está tratando de protegerla apartándose, pero ella rechaza esa protección una y otra vez. En ese sentido, Bella tiene más agencia de la que a veces se le da crédito. Sí, toma decisiones cuestionables y se pone en peligro, pero son sus decisiones. Ella está eligiendo activamente esta vida, este amor, estas consecuencias. No es simplemente una damisela pasiva esperando ser rescatada, aunque definitivamente hay momentos donde Edward la rescata físicamente porque, bueno, ella es humana y él tiene superpoder. Pero emocionalmente y en términos de dirigir la relación, Bella es frecuentemente la que empuja hacia adelante mientras Edward trata de mantener límites. Es una dinámica interesante que complica la narrativa simple de que es solo una historia sobre chica pasiva y novio controlador, aunque esos elementos definitivamente también están presentes. La forma en que Twilight retrata el primer amor es exagerada pero emocionalmente honesta de cierta manera. Cuando eres adolescente y te enamoras por primera vez, se siente como vida o muerte. Se siente como si esta persona fuera la única en el mundo que realmente te entiende, como si no pudieras posiblemente sobrevivir sin ella. Esa intensidad, aunque no sea realista o saludable, desde una perspectiva adulta, es exactamente como se siente el primer amor cuando lo estás experimentando. Twilight amplifica eso hasta 11, colocándolo en un contexto literal de vida o muerte, donde estar con Edward realmente podría causar la muerte de Bella. Toma esa sensación adolescente de amor consumidor
y la hace literal. Para jóvenes espectadores experimentando esas emociones intensas por primera vez, ver eso reflejado en pantalla, incluso en forma exagerada y fantástica, se sintió validante. Sus sentimientos eran tomados en serio, tratados como importantes y dignos de una épica historia de amor, no descartados como drama adolescente tonto. Eso es parte de por qué conectó tan profundamente, a pesar de todos los problemas legítimos con cómo representa relaciones. El soundtrack y la partitura realmente no pueden ser sobrevalorados en términos de su contribución al éxito de la película. Muchas personas que ni siquiera vieron la película conocen las canciones, porque se volvieron hits por derecho propio. La banda sonora vendió millones de copias y presentó a toda una generación de jóvenes fans a géneros musicales que de otra manera podrían no haber explorado. Paramore explotó en popularidad mainstream después de Decode. Muse ganó nuevos fans americanos. Artistas indie más pequeños obtuvieron exposición masiva. La forma en que la música se integra en la narrativa muestra el background de Catherine Hardwicke en videos musicales. No es solo música de fondo, es parte integral de la experiencia emocional. La canción correcta en el momento correcto puede hacer que una escena que de otra manera sería ordinaria se sienta épica o profundamente conmovedora. Cuando Flightless Bird, American Mouth, toca mientras Edward y Bella bailan en el prom, transforma ese momento en algo mágico y memorable. La música ayuda a vender la fantasía romántica de una manera que el diálogo solo no podría. Visualmente, hay simbolismo interesante disperso a través de la película si prestas atención. La manzana, que es imagen icónica de la portada del libro y se recrea en la cafetería, obviamente invoca el jardín del Edén, conocimiento prohibido, tentación. Bella tomando la manzana de Edward simboliza su aceptación de entrar en este mundo peligroso y prohibido. Los bosques funcionan como espacio liminal entre el mundo humano seguro de Forks y el mundo sobrenatural peligroso de los Cullen. Es en los bosques donde suceden la mayoría de los momentos importantes entre Bella y Edward, alejados de ojos humanos. El agua y la lluvia constantes pueden leerse como purificación o como melancolía, limpiando el mundo pero también manteniéndolo en este estado perpetuo de gris y verde. La casa de los Cullen, con sus paredes de vidrio, representa transparencia dentro de su familia, pero también vulnerabilidad, aunque irónicamente ellos son los depredadores más peligrosos en el área. Hay contraste visual constante entre espacios cerrados, oscuros donde Bella está segura, y espacios abiertos, brillantes que son hermosos pero peligrosos. La escena en Port Angeles, donde Edward salva a Bella de los agresores potenciales, es importante por varias razones. Primero, establece su naturaleza protectora de manera dramática, mostrando que estará allí para ella, incluso cuando no sepa que está en peligro. Segundo, es la primera vez que realmente vemos su ira, la forma en que sus ojos se oscurecen y tiene que luchar contra el impulso no solo de salvarla, sino de hacerles daño a los hombres que amenazaban con lastimarla. Tercero, lleva a su primera conversación real durante la cena en el restaurante italiano, donde ella lo confronta directamente sobre lo que es y él evade, mientras básicamente confirma que sus sospechas son correctas. La tensión en esa escena es palpable, con ambos bailando alrededor de la verdad, Edward claramente queriendo decirle pero también aterrorizado de cómo reaccionará. Cuando ella finalmente dice «sé lo que eres», y hay esa pausa larga antes de que susurre «dilo», es uno de los momentos más memorables de la película, jugado perfectamente por ambos actores con esa mezcla de miedo y anticipación. La dinámica entre los diferentes miembros de la familia Cullen también merece más exploración. Alice es inmediatamente acogedora con Bella, viéndola como futura hermana y amiga, entusiasmada por la perspectiva de tener otra mujer en la familia con quien conectar sobre cosas normales de chicas. Su don de precognición significa que probablemente ya había visto que Bella se volvería parte permanente de sus vidas, así que acepta lo inevitable con gracia y entusiasmo. Jasper es el más incómodo alrededor de Bella, luchando más con el olor de su sangre porque es el vampiro más nuevo en su dieta vegetariana. Emmett parece divertido por toda la situación, haciendo bromas y disfrutando del drama que Bella trae a su existencia generalmente predecible. Rosalie es abiertamente hostil, no porque le desagrade Bella personalmente, pero porque está celosa de su humanidad y resentida de que Bella esté desperdiciando voluntariamente lo que Rosalie desea desesperadamente recuperar. Esme es maternal y acogedora, feliz de que Edward finalmente haya encontrado a alguien después de tanto tiempo solo.
Carlyle es diplomático y cauteloso, claramente preocupado por los riesgos, pero respetando las elecciones de Edward. Cada uno tiene su propia perspectiva sobre la relación de Bella y Edward, y esas diferentes perspectivas crean tensión y profundidad en la dinámica familiar. El concepto de los Volturi, aunque solo se mencionan brevemente en esta primera película, establece que hay un orden mundial vampírico más grande. Son esencialmente la realeza vampírica, los que hacen cumplir las leyes de su especie, y su regla principal es el secreto. Los humanos no pueden saber que los vampiros existen. Esto crea tensión inmediata alrededor de Bella, porque ella sabe, lo cual técnicamente viola esa regla. O tiene que ser convertida eventualmente, o tiene que ser eliminada para proteger el secreto. Esta amenaza colgando sobre ellos añade urgencia a la pregunta de si Bella se convertirá en vampiro, porque no es solo sobre lo que Edward quiere, o lo que es mejor para ella. Hay fuerzas políticas más grandes en juego que podrían forzar la decisión de cualquier manera. La transformación de la percepción de Bella sobre Edward a través de la película es gradual y bastante bien ejecutada. Comienza con confusión y frustración cuando él parece repelido por ella en clase de biología. Luego hay curiosidad mezclada con atracción cuando regresa y es amable. Hay terror y asombro cuando la salva de la camioneta de una manera imposible. Investigación y sospecha cuando comienza a atar cabos. Confirmación mezclada con fascinación cuando Jacob le cuenta las leyendas. Confrontación directa en Port Angeles. Revelación completa en el Prado. Y finalmente, aceptación total y amor comprometido. Es un journey que tiene sentido dentro de la línea temporal comprimida de la película, mostrando cómo alguien podría pasar de ¿quién es este chico extraño? A daría mi vida por él. En el curso de unos meses, cuando las circunstancias son tan extraordinarias, el uso del weather como elemento narrativo es consistente y efectivo. Forks está perpetuamente nublado y lluvioso, creando atmósfera pero también haciendo posible que los Cullen vivan allí sin que su aversión al sol sea notable. Las pocas veces que vemos sol en Forks son significativas. La escena del Prado es bañada en luz solar que revela la verdadera naturaleza de Edward. El clima tormentoso durante el juego de béisbol no solo crea ambiente dramático, sino que sirve propósito funcional de cubrir los sonidos sobrenaturales de su juego. Cuando Bella visita Arizona al final de la película, el sol brillante contrasta fuertemente con Forks, pero también se vuelve el lugar de su confrontación más peligrosa con James, mostrando que el peligro existe en todas partes, no solo en los bosques oscuros del Pacífico Noroeste. La forma en que Edward describe su experiencia del mundo es una de las cosas más interesantes de su personaje. Como vampiro, sus sentidos están magnificados. Ve detalles que los humanos nunca notarían. Escucha conversaciones a distancia. Se mueve tan rápido que el mundo humano probablemente parece estar en cámara lenta comparativamente. Pero también puede leer las mentes de todos a su alrededor, excepto Bella, lo cual significa que está constantemente bombardeado por los pensamientos de otros, sin privacidad mental real, excepto cuando está con ella. Eso explicaría en parte por qué está tan atraído a Bella, más allá de su sangre. Ella es literalmente el único silencio mental que ha experimentado, el único misterio en un mundo donde conoce los pensamientos de todos. Debe ser increíblemente refrescante y aterrador al mismo tiempo, no poder predecir lo que ella está pensando, tener que confiar en sus palabras y acciones en lugar de simplemente leer su mente. La forma en que los estudiantes humanos reaccionan a los Cullen también es telling. Claramente todos están fascinados por ellos, los miran, chismean sobre ellos, pero también mantienen su distancia. Hay reconocimiento instintivo de que son diferentes, otros, ligeramente amenazantes incluso si nadie puede identificar exactamente por qué. Los Cullen se mantienen separados, sentándose juntos en la cafetería, no participando realmente en actividades sociales fuera de escuela, manteniendo esa distancia que necesitan para proteger su secreto. Bella es la primera estudiante en años que Edward realmente habla fuera de interacciones necesarias de clase, y eso crea chisme inmediato, porque rompe el patrón establecido de los Cullen, manteniéndose a sí mismos. El concepto de impronta, aunque no se explora completamente hasta las secuelas con Jacob, es mencionado brevemente, y es uno de los elementos más controversiales de la mitología de Twilight. Es esencialmente un vínculo sobrenatural, donde un cambiaformas encuentra a su alma gemela y se vincula a ella de manera que no puede romper, perdiendo todo interés romántico en cualquier otra persona. Es presentado como romántico, pero cuando lo examinas, elimina completamente la elección y el libre albedrío, que es problemático. En el contexto de esta primera película,
es solo otra pieza de la mitología sobrenatural más grande que se insinúa, pero no se explora completamente. La escena donde Bella conoce a la familia Cullen por primera vez es awkward de la mejor manera. Esme está genuinamente emocionada y acogedora, preparando comida italiana incluso sabiendo que no puede comer. Carlisle es cortés y cauteloso, claramente evaluando la situación. Alice está entusiasmada. Jasper está manteniendo su distancia, luchando con su control. Emmett está divertido. Rosalie es abiertamente hostil, rompiendo un tazón con sus manos para demostrar su desaprobación. Es incómodo para Bella estar en una casa llena de depredadores que están siendo educados, pero donde puede sentir la tensión subyacente. Edward está protector y ligeramente avergonzado por su familia. Es una escena que balancea humor con tensión genuina bien. El desarrollo del personaje de Bella, aunque criticado como mínimo, en realidad muestra algunos cambios interesantes. Al principio de la película está resignada, haciendo lo que se espera de ella al mudarse con Charlie para que su madre pueda ser feliz con su nuevo esposo. Está yendo a través de los movimientos de la vida sin particular pasión o entusiasmo. Después de conocer a Edward, cobra vida de maneras que no había antes. Se vuelve más asertiva, más dispuesta a tomar riesgos, más comprometida con algo más grande que ella misma. Sí, eso es problemático si la única manera de que una chica cobre vida es a través de un chico. Pero también es comprensible que encontrar algo extraordinario en una existencia que se sentía mundana cambiaría a alguien fundamentalmente. Su carácter se vuelve más sobre elecciones que hace en lugar de pasivamente aceptar lo que la vida le da. La cinematografía en la confrontación final del estudio de ballet merece reconocimiento específico. El uso de espejos crea desorientación, multiplicando las imágenes de James y Bella, haciendo más difícil rastrear lo que está sucediendo real versus reflejado. La luz dura y los espacios blancos contrastan fuertemente con los tonos oscuros del resto de la película. Cuando James ataca, la edición se vuelve frenética, con cortes rápidos que ponen al espectador en el estado mental pánico de Bella. Luego, cuando Edward y la familia llegan, la cámara se estabiliza ligeramente mostrando que el rescate está en progreso. La decisión de Edward de succionar el veneno de la herida de Bella es filmada de manera íntima y casi sensual, a pesar del contexto aterrador, mostrando visualmente cuán difícil es para él estar tan cerca de su sangre, pero forzándose a parar antes de tomar demasiado. La película también plantea preguntas interesantes sobre qué hace a alguien monstruo. Edward se llama a sí mismo monstruo repetidamente, pero sus acciones a través de la película muestran a alguien luchando por ser bueno, por proteger a otros, por controlar sus impulsos más oscuros. James, por otro lado, abraza completamente su naturaleza depredadora sin remordimiento o conflicto interno. Entonces, ¿es Edward monstruo porque es vampiro? ¿O es la elección moral lo que define monstruosidad? Carlisle ha dedicado siglos a ayudar a las personas, salvando vidas como médico. ¿Lo hace monstruo su naturaleza vampírica? ¿O lo hacen sus acciones compasivas algo más? Estas son preguntas filosóficas reales sobre naturaleza versus crianza, determinismo versus libre albedrío, que la película explora de manera superficial, pero que están ahí para aquellos que quieren pensar más profundamente sobre ellas. El contraste entre el mundo que Bella está dejando en Arizona y el que está entrando en Forks también se establece bien visualmente y temáticamente. Arizona es brillante, cálido, abierto, familiar. Forks es oscuro, frío, cerrado, misterioso. Su madre Renee es cálida y afectuosa, pero también un poco flighty, necesitando que Bella sea la responsable en su relación. Charlie es torpe y reservado, pero sólido y confiable, de maneras que Renee no es. Dejar el sol por la lluvia, dejar a la madre por el padre, dejar lo conocido por lo desconocido, todo prepara el viaje de transformación de Bella. Forks representa posibilidad y peligro en formas que Phoenix nunca podría, y aunque Bella está inicialmente reacia sobre la mudanza, termina siendo exactamente donde necesitaba estar para encontrar su propósito y pasión. La forma en que la película maneja el humor también es interesante. No es comedia, obviamente, pero hay momentos de ligereza que previenen que se vuelva demasiado pesada. Billy Burke, como Charlie, proporciona mucho de esto con su delivery deadpan y incomodidad paternal. Emmett tiene algunas líneas divertidas. La escena donde los amigos de Bella están tratando de descubrir si Edward es gay porque no parece interesado en ninguna chica es divertida. Incluso Edward tiene momentos de humor seco, especialmente cuando está siendo autodeprecativo sobre su naturaleza vampírica. Estos toques de humor
ayudan a balancear la intensidad romántica y dramática, dando a la audiencia momentos para respirar entre la tensión. El concepto de eternidad y cómo los Cullen lo manejan también es fascinante. Han desarrollado hobbies y pasiones que les dan propósito. Carlyle practica medicina. Esme diseña y renueva casas. Alice ama la moda y compras. Rosalie trabaja en autos. Emmett disfruta actividades físicas y competencia. Jasper estudia historia e intenta entender emociones humanas mejor. Edward ha tenido tiempo de aprender múltiples idiomas, instrumentos musicales, tiene educación equivalente a múltiples doctorados. Sin estas pasiones y propósitos, la eternidad sería insoportablemente aburrida. Tienen que encontrar constantemente nuevas formas de mantenerse comprometidos con la existencia cuando has visto y hecho básicamente todo ya. La relación de Bella con sus amigos humanos también muestra su creciente desconexión del mundo normal. Al principio, hace esfuerzos de ser amigable con Jessica, Angela, Mike y los otros. Va con ellos a Port Angeles, acepta su atención y amabilidad. Pero a medida que se vuelve más involucrada con Edward, sus amigos humanos se desvanecen en el fondo. Sus preocupaciones sobre vestidos de baile y quién está saliendo con quién parecen triviales, comparadas con vampiros y peligro mortal. Ella se está separando del mundo humano, incluso antes de ser convertida, lo cual es tanto triste como comprensible, dadas las circunstancias extraordinarias de su vida ahora, incluso antes de ser convertida, lo cual es tanto triste como comprensible, dadas las circunstancias extraordinarias de su vida ahora. Esta desconexión gradual de Bella con el mundo ordinario también se refleja en su relación con su madre. Al principio de la película, vemos que Bella tiene una relación cercana con René, actuando casi como la adulta en su dinámica mientras su madre es más libre y espontánea. Pero a medida que avanza la historia, las llamadas telefónicas se vuelven más espaciadas, más superficiales. Bella está guardando este secreto masivo sobre Edward y los vampiros, lo cual crea una barrera entre ella y su madre que nunca existió antes. Para cuando James la engaña, haciéndole creer que tiene a René como rehén, Bella ni siquiera duda en ir sola a enfrentarlo, dispuesta a intercambiar su vida por la de su madre sin pensarlo dos veces. Es un momento que muestra tanto su valentía como cuán completamente su mundo ha cambiado. Ya no es solo una adolescente preocupándose por cosas normales de adolescentes. Está operando en un nivel completamente diferente de riesgo y responsabilidad. Y cuando despierta en el hospital después de la confrontación, tiene que mentirle a René sobre lo que pasó, inventando una historia sobre caerse por las escaleras, creando otra capa de separación entre ellas. Es un precio que paga por entrar en el mundo de Edward, la pérdida de intimidad y honestidad con las personas que amaba antes de conocerlo. Y si hablamos de precios pagados, la transformación física que los actores tuvieron que pasar también es interesante desde una perspectiva de producción. Los actores interpretando a los Cullen tenían que verse inhumanamente pálidos y hermosos, lo cual requería horas en la silla de maquillaje cada día. Robert Pattinson ha bromeado en entrevistas sobre cuánto odiaba el maquillaje blanco, que lo hacía parecer que tenía la gripe constantemente. Las lentes de contacto doradas que todos los Cullen usaban eran aparentemente increíblemente incómodas, secando sus ojos y limitando su visión periférica. Kellan Lutz y otros han hablado sobre las horas de gimnasio necesarias para mantener esos físicos vampíricos perfectos. Para las secuelas, especialmente New Moon y Eclipse, Taylor Lautner tuvo que ganar una cantidad masiva de músculo en muy poco tiempo para mantenerse como Jacob, algo que requirió entrenamiento intenso y dieta estricta que no era particularmente saludable para alguien de su edad. Hay algo irónico sobre actores sometiéndose a transformaciones físicas incómodas y a veces no saludables, para interpretar seres que son naturalmente perfectos sin esfuerzo. Pero esa es la naturaleza de Hollywood, donde la ilusión de perfección sin esfuerzo requiere típicamente cantidades masivas de esfuerzo detrás de cámaras. La escena del baile al final de la película sirve múltiples propósitos narrativos. Primero, da a Bella y Edward un momento de normalidad relativa después del trauma de la confrontación con James. Ella está herida, con pierna enyesada, pero está viva, y están juntos. El baile es un evento típicamente adolescente, algo que pertenece al mundo humano normal que Bella está dejando atrás, pero Edward se lo da como regalo, sabiendo que estas experiencias humanas ordinarias son limitadas para ella. Segundo, la conversación que tienen mientras bailan establece la tensión central que continuará a través de la saga. Bella quiere ser convertida en vampiro para estar con Edward para siempre,
y Edward se niega porque cree que su alma humana es demasiado preciosa para sacrificar. Es un conflicto sin resolución fácil, y la película termina con esa tensión sin resolver. Tercero, la aparición de Victoria observándolos desde las sombras es una clara señal de que el peligro no ha terminado, que habrá consecuencias por haber eliminado a James, preparando el terreno para las secuelas. Es un ending agridulce, que da satisfacción emocional en términos de la relación de Bella y Edward, sobreviviendo esta amenaza, pero también deja claro que su historia está lejos de terminar. El simbolismo religioso y filosófico que corre a través de Twilight también podría ser explorado más profundamente. La lucha de Edward con su naturaleza vampírica versus su deseo de ser bueno refleja luchas religiosas sobre pecado, tentación y redención. Se ve a sí mismo como condenado, sin alma, pero sus acciones muestran a alguien que claramente tiene brújula moral fuerte y capacidad para el sacrificio abnegado. Carlisle representa algo como un santo o misionero, alguien que ha dedicado su existencia inmortal a ayudar a otros y a crear una familia basada en principios de compasión y autocontrol. La elección de los Cullen, de resistir su naturaleza vampírica, podría verse como alegoría sobre resistir tentación, sobre elegir el camino difícil pero moralmente correcto, sobre la gratificación fácil e inmediata. El debate sobre si los vampiros tienen almas toca preguntas teológicas reales sobre qué constituye el alma, si es algo que puedes perder, o algo inherente a tu conciencia y capacidad de elección moral. Estas no son preguntas que la película responde definitivamente, pero las plantea de maneras que pueden resonar con espectadores que piensan sobre sus propias creencias espirituales. La representación del consentimiento en Twilight también es complicada y merece examinación crítica. Por un lado, Edward constantemente pide permiso de Bella antes de hacer cosas como tocarla o besarla, mostrando respeto por sus límites físicos. Pero por otro lado, hace cosas como entrar a su habitación sin su conocimiento para observarla dormir. Toma decisiones sobre su seguridad sin consultarla, y en las secuelas incluso, deshabilita su camión para evitar que lo vea. Comportamientos que cruzan líneas de consentimiento y autonomía. La película presenta estos comportamientos como románticos o protectores, cuando en una relación real serían señales de alerta serias de comportamiento controlador. Es importante que los espectadores, especialmente jóvenes, puedan disfrutar la fantasía de Twilight, mientras también reconocen que estos no son modelos de comportamiento saludable en relaciones reales. El amor verdadero en la vida real involucra respeto mutuo, comunicación abierta y respetar la autonomía del otro. No tomar decisiones por alguien por su propio bien, sin su input. La forma en que diferentes culturas alrededor del mundo recibieron Twilight también es fascinante. En algunos países, resonó incluso más fuertemente que en Estados Unidos, con fans igualmente o más apasionados. En otros, fue recibida con más escepticismo o adaptada a través de lentes culturales diferentes. El concepto de amor romántico intenso y sacrificial resonó particularmente en culturas con tradiciones de romance épico y trágico. La idea de familia y lealtad que los Cullen representan también se tradujo bien a través de diferentes contextos culturales. Sin embargo, algunos elementos fueron más problemáticos en ciertas culturas, como la relación entre una menor y un hombre que es técnicamente más de 100 años mayor, o los elementos de abstinencia sexual, que son específicos a ciertos contextos religiosos americanos. El fenómeno global de Twilight demuestra cómo ciertas narrativas sobre amor, pertenencia y transformación pueden trascender fronteras culturales, mientras también son interpretadas de manera diferente dependiendo del contexto cultural. El merchandising alrededor de Twilight fue absolutamente masivo y merece su propia discusión. Había de todo: camisetas con Team Edward o Team Jacob, pósters, joyería replicando el anillo de compromiso de Bella, o los accesorios de los Cullen, Barbies de Twilight, juegos de mesa, videojuegos, ediciones especiales de los libros con cubiertas de película, incluso una línea de maquillaje oficial. Hot Topic básicamente se convirtió en tienda oficial no oficial de Twilight durante años, con secciones enteras dedicadas a mercancía de la saga. Había convenciones, tours de locaciones de filmación en el Pacífico Noroeste, experiencias temáticas. El merchandising generó cientos de millones de dólares en ingresos más allá de las películas y libros mismos. Esto demostró el poder comercial de la base de fans, mayoría mujeres jóvenes, una demografía que a veces es subestimada por mercadólogos, pero que claramente tiene poder adquisitivo significativo cuando encuentra algo que ama.
El merchandising también ayudó a mantener el interés entre películas, manteniendo la conversación viva durante los meses o años entre releases. La evolución de los efectos especiales a través de la saga de Twilight también es notable. La primera película, con su presupuesto relativamente modesto, tenía efectos que eran funcionales, pero no particularmente impresionantes. Para cuando llegamos a Breaking Dawn, el presupuesto había aumentado masivamente y los efectos eran mucho más pulidos, particularmente en la creación de Ren Smith, la hija de Bella y Edward, que requirió CGI complejo para crear un bebé que parecía tanto realista como ligeramente no humano. La primera película tiene cierto encanto en sus efectos más crudos, una calidad casi de bajo presupuesto que le da autenticidad. Las secuelas se volvieron cada vez más pulidas y de mayor presupuesto, lo cual mejoró algunos aspectos técnicos, pero también perdió algo de esa intimidad cruda que la primera película tenía. El impacto de Twilight en la industria editorial también fue enorme. Editores comenzaron a buscar activamente el próximo Twilight, llevando a una avalancha de novelas young adult de romance paranormal siendo publicadas y promovidas. Algunos de estos fueron exitosos por derecho propio, como The Mortal Instruments, Hush Hush, Fallen y otros. El mercado de YA explotó, con editores dándose cuenta de que había audiencia hambrienta de estas historias. Twilight también demostró que el éxito en literatura young adult podía traducirse en éxito cinematográfico masivo, llevando a más adaptaciones de libros YA, siendo greenlit. Sin Twilight probando el modelo, franquicias como The Hunger Games y Divergent podrían no haber recibido el mismo nivel de inversión de estudios. También cambió la conversación sobre qué tipo de historias eran valiosas o dignas de atención crítica seria. Las narrativas dirigidas a audiencias jóvenes femeninas comenzaron a ser tomadas más en serio como fuerza cultural y económica, aunque todavía enfrentan más escepticismo y burla que material dirigido a otros grupos demográficos. La forma en que Twilight maneja la violencia también es interesante considerando que es esencialmente una historia sobre depredadores sobrenaturales. La violencia está presente, pero generalmente no es gráfica o gore, de la manera que las películas de vampiros de horror tradicionales serían. Cuando James ataca a Bella en el estudio de ballet, es aterrador y brutal, pero no vemos violencia extremadamente gráfica. Cuando los Cullen eliminan a James, lo vemos siendo despedazado y quemado, pero no de manera particularmente gore. La película mantiene un rating PG-13, haciendo accesible a su audiencia objetivo de adolescentes, mientras todavía tiene stakes reales y peligro. Este balance entre peligro real y no ser demasiado violento o aterrador fue crucial para su éxito comercial. Permitió que audiencias jóvenes vieran la película sin que fuera inapropiada, pero todavía tenía suficiente edge para no sentirse completamente sanitizada. Las locaciones de filmación en el Pacífico Noroeste también se beneficiaron económicamente del turismo de Twilight. Forks, Washington, aunque no fue donde filmaron la mayoría de la película, experimentó aumento masivo en turismo con fans queriendo visitar el lugar donde se ambientaba la historia. Crearon tours de Twilight, abrieron tiendas temáticas, capitalizaron en el interés de cualquier manera posible. Las locaciones en Oregon donde realmente filmaron también vieron turismo aumentado. La Casa Cullen en Portland se convirtió en sitio de peregrinación para fans, aunque es propiedad privada. El efecto económico del turismo de fandom es real y significativo, especialmente para comunidades pequeñas que de otra manera podrían no atraer muchos visitantes. La música compuesta por Carter Burwell para Twilight merece análisis más profundo. Su partitura es hermosa, melancólica y romántica, capturando perfectamente el tono emocional de la historia. El tema principal de Bella's Lullaby es simple pero memorable, una pieza de piano que se volvió sinónimo de la historia de amor de Bella y Edward. Burwell, quien había trabajado en películas de los hermanos Coen y otras producciones más indie y artísticas, trajo sensibilidad musical sofisticada a lo que podría haber sido solo otra película teen. Su partitura eleva el material, dándole peso emocional y belleza, que complementa la cinematografía. La forma en que la música se entrelaza con las canciones de la banda sonora crea paisaje sonoro cohesivo que es parte integral de la experiencia de Twilight. Muchos fans escuchan la banda sonora y partitura, independientemente de la película, porque funciona como música hermosa por derecho propio. El concepto de familia elegida que los Cullen representan también resuena poderosamente con muchos espectadores. Ninguno de ellos está relacionado por sangre, vienen de diferentes épocas, backgrounds y circunstancias, pero han elegido ser familia.
Carlisle eligió salvar y convertir a cada uno de ellos cuando estaban muriendo, dándoles segunda oportunidad. Ellos eligieron aceptar su filosofía y forma de vida. Alice y Jasper se encontraron y eligieron unirse a los Cullen juntos. Rosalie y Emmett formaron su pareja dentro de la familia. Es familia basada en elección mutua, valores compartidos y compromiso el uno al otro, en lugar de obligación o sangre compartida. Para espectadores que tienen relaciones complicadas con sus familias biológicas o que han creado sus propias familias elegidas de amigos y comunidad, esta representación puede ser profundamente significativa. Muestra que familia puede ser lo que creas, las personas que eliges y que te eligen de vuelta. La forma en que Edward describe su período rebelde también añade profundidad interesante a su personaje. Durante algunos años, en los 1930, se separó de Carlisle y su filosofía, usando su habilidad de leer mentes para cazar criminales y personas malas, justificando a sí mismo que estaba haciendo el mundo un favor al eliminar a personas terribles. Eventualmente, se dio cuenta de que esto era solo racionalización, que no tenía derecho de ser juez, jurado y ejecutor, y regresó con Carlisle lleno de remordimiento. Esta historia de fondo muestra que Edward no es perfecto, que ha luchado con su naturaleza vampírica, que ha cometido errores graves, pero aprendió de ellos. Lo hace más tridimensional que si hubiera sido siempre perfectamente virtuoso. Lo hace más tridimensional que si hubiera sido siempre perfectamente virtuoso.